guardare il cappotto e poi magari mettere, perché questo è Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a otro vuelo de Comic Airlines, del vuelo 616. Os habla Pablo Trinidad, el copiloto de este programa, y al otro lado de la fibra óptica, hoy no enfrente, se encuentra el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Aquí estamos viajando, dándonos nuestras vueltecitas al mundo de los cómics. Eso es, que ya hacía falta volver a vernos las caras, aunque sea a la distancia, para hablar de esto que tanto nos gusta. Y para eso hoy nos traemos una tripulación cargadita con otros dos invitados más. Por un lado, nuestra ya reincidente Sandra del podcast Hideo Kojima. ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿qué tal? Aquí esperando que no aparezca nadie medio en bolas detrás de la cámara. No sabemos con quién estarás confinada. Pero creo que nos conviene, subiría mucho la audiencia en YouTube, ¿eh? Sí, yo creo que ese es un buen nicho de negocio. Y bueno, y también nuestro novato, cada vez menos novato, Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, chicos? Pues yo más tranquilo, yo sí que seguro que no se me pasa nadie por detrás. A tu pesar, ¿no? A mi pesar. Bien, pues bueno, hoy venimos con un programa que va a estar bien cargadito, con una de esas grandes obras que teníamos pendientes. Pero antes de meternos en la obra y todo lo que, bueno, este Marvels de Carl-Busiek y Alex Ross, vamos a hacer un repasito por todo eso que ha ocurrido desde el último programa, ¿no? Esos oyentes a los que queremos darle cariño y eso, ¿no, Manuel? Hombre, yo creo que se merecen al menos un saludo todos nuestros nuevos seguidores en Twitter, suscriptores en iVoox, y a los que tienen a bien dedicarnos unos minutitos a dejarnos algún comentario que ya sabéis que lo decimos siempre, que nos da la vida, que esto no tiene sueldo, el cariño que tenemos es nuestro salario. Entonces, por favor, no dejéis de hacerlo, que nos anima mucho. Y en especial hemos recibido en estos últimos días un comentario a raíz del último programa que hicimos dedicado al Soldado de Invierno de Brubaker y Epting. Y el usuario Susimigi ha tenido unas lindas palabras hacia nosotros que queremos aprovechar ahora aquí en directo para saludarle. Decía que iba a empezar a leer, a escucharse nuestros capítulos anteriores y que iba a escuchar los nuevos. Pues esperemos que efectivamente esté ahí al otro lado y que nos esté escuchando. Te mandamos un abrazo en directo y muchas gracias por esas palabras. Estupendo. Y bueno, ya que has dicho en directo, quien quiera vernos los caretos, esta vez esperamos estar ahí en YouTube, si toda la grabación va bien. Así que ahí nos podréis ver las caras también. Y bueno, ya con esto nos podemos ir casi metiendo en este Marvels, ¿no? Yo creo que ya hora de entrar en nuestra estructura clásica, estructura que también alaban nuestros oyentes, que les gusta que tengamos el programa bien estructurado. Entonces, vamos a entrar en Marvel, pero a través de nuestras secciones. Y la primera sección, como siempre, es la pregunta al novato. Eso es. Vamos a ello. La pregunta del novato.
ya estamos aquí. Pregunta del novato por delante. Y hoy la va a formular Víctor, ¿no? Habíamos dicho. Pues mira, la Metralleta pregunta- Víctor, le conocemos ya como Metralleta Víctor. no, de momento solo un cartucho. Y la pregunta es, bueno, después de haber leído esta obra, ¿no? Saber un poco qué pasa con el tiempo en el universo Marvel, ¿no? Después de haberla leído, es verdad que hay algunos saltos temporales o algunas cosas que no terminan de estar del todo claras. Y esa era mi pregunta. Vale. Efectivamente, te llamaba la atención, me hiciste saber la aparición de personajes clásicos como Nick Furia, JJ Jameson, ¿no? Que salían ahí de jóvenes y a ti no te cuadraban mucho las fechas para que a día de hoy siguieran dando el callo, ¿no? Digamos, en las grapas, ¿no? Sí, porque ¿cuándo empieza la obra? En 1939, ¿no? Efectivamente, la obra empieza en lo que sería, bueno, vamos a ver, si nos vamos a la parte más clásica, cuando todavía Marvel no era ni Marvel, sí, estaríamos en esos años 30 y 40, ¿no? Pero Marvel como tal se funda en el 61, ¿vale? Y la verdad es que todo esto de cómo se ha medido el tiempo, es verdad que no ha sido algo que estuviera decidido desde el principio, y la referencia a la que yo me voy a agarrar en esta ocasión para tu pregunta es a la fecha de 2008, cuando Marvel hizo oficial que el ratio de paso del tiempo en el universo Marvel era de 4:1, ¿vale? Y vamos a intentar explicar esto un poquito mejor para que se entienda. Por ejemplo, el primer intervalo de las cosas que se publicaron en Marvel desde 1961 hasta 1965 sería el año 1 de Marvel, ¿vale? Y así iríamos sumando de 4 en 4 hasta el último ciclo que estamos ahora en él, que sería de 2017 a 2021, que sería el año 15. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que para nosotros ha sido desde 1961 a 2021, en realidad en el universo de Marvel han sido 15 años. Entonces eso te cuadra mucho más para el tema de las edades y demás de los personajes, ¿no? Entonces, digamos que toda la continuidad del Marvel 616 ocurre en 15 años. Dicho esto, aún así existen algunas incoherencias que son llamativas, ¿no? La clásica de cuánto va a vivir la tía May, de Peter Parker y cosas así, ¿no? O personajes que han estado tanto en campos de concentración de nazis y todavía siguen y están en una guerra, en otra. O sea, hay cierta incoherencia, pero bueno, la verdad es que este ratio de 4:1 resuelve muchas de las incógnitas planteadas. Y de alguna manera hay que alabar el esfuerzo de la editorial por mantener toda una continuidad como una historia única. Por ejemplo, en el universo DC no ocurre así. En el universo DC, la historia de la editorial la han ido haciendo reboots cada X tiempo y, como su nombre indica, reiniciando desde el punto 1 y volviéndote a contar los orígenes de los personajes. Los reboots más potentes, digamos, de DC, los más fuertes, fueron Crisis de Tierras Infinitas, Flashpoint y Renacimiento. Y cada vez que ha ocurrido eso, ha empezado de nuevo la historia del universo, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir que aunque haya algunas incoherencias en Marvel, hay que reconocerle y alabarle la dificultad, ¿no?, de mantener una historia única durante tantísimos años. Y aquí, en el tema de, por ejemplo, de esa bueno, de la Segunda Guerra Mundial, porque hay como esa historia paralela, ¿no? Ese es el año 1, digamos, No. ¿cuál es la referencia? Porque claro, ahí el Capitán América, toda esta referencia a ese pasado, ves que hay una distancia en años, ¿no? Claro, lo que yo he dicho, el año 1 de Marvel empieza en 1961. Todo lo que ocurre antes del 1961, Marvel no se llamaba ni Marvel. La editorial originalmente se llamaba Timely Comics. Y en esa editorial es donde debuta Antorcha Humana, Namor, el Capitán América, ¿vale? Son personajes de la Edad de Oro, que se le llama, del cómic. En el 1961, digamos que empieza el universo desde cero, ¿no? Lo que pasa es que en ese 1961 hay personajes nuevos, por ejemplo, una pregunta que sale más adelante, la vamos a aprovechar a resolver ahora. La Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, en realidad es un homenaje a ese personaje antiguo de la editorial Timely Comics, ¿vale?
Ujú. La Antorcha Humana original no iba a existir en Marvel, lo que pasa que después, a lo largo de los años, pues se van haciendo este tipo de historias como Marvel, que viajan al pasado, ¿no? La retrocontinuidad te cuentan cosas. Entonces volvemos a recuperar en los años Marvel a personajes de aquella época, digamos que con el recuerdo. Caso diferente el del Capitán América. El Capitán América sí entra en el universo Marvel con aquella jugada de lo hemos congelado y nos lo hemos encontrado, ¿no? Y recuperan un personaje clásico. Pero el resto de personajes, digamos que o los tenemos en el recuerdo o que efectivamente se han mantenido por longevidad, ¿no? Como Namor, ¿no? Pero el año 1 de Marvel es a partir de la creación de la editorial Marvel, que es en 1961. Claro, pero hay un año menos 20, por decirte de alguna forma. Es decir, esa Segunda Guerra Mundial alternativa, como vemos, no se sitúa en ese año 1, ¿no? No, Sino es anterior. obviamente son en los años que se celebró Claro. la Guerra Mundial realmente en nuestro mundo. Digamos que está ahí, que pertenecen al universo Marvel histórico, pero no siguen la regla del 4-1, sino que son cosas que han ido pasando y las hemos ido rescatando al antojo y gusto de los guionistas, ¿no? Ujú. Vale, y entonces, por ejemplo, bueno, ya te voy a personajes de Daredevil si hemos visto algo, ¿no? Pero esos personajes que salen de las series modernas que están situadas en estos años modernos, ese tipo de personajes que a lo mejor las tecnologías corresponden con algo contemporáneo y no con esos 15 años, es decir, estaríamos ahora mismo en 1976, ¿no? Según No se puede hacer esa analogía, ¿no? Estamos Ya, en el año 2020, pero digamos que el tiempo pasa más lentamente, ¿no? claro, es decir, eso se tiene en cuenta no a lo mejor a nivel tecnológico, sino más a nivel de cómo envejece la gente, ¿no? Sí, porque además otra de las cosas interesantes de Marvel es que siempre ha estado muy pegado a la realidad. Entonces ellos siguen haciendo menciones a momentos históricos que nosotros vivimos como lectores, ¿no? De un momento político particular, una guerra o los problemas sociales que se encuentran ahora mismo en nuestro mundo, ¿no? Entonces ellos no pierden ese enlace con nuestra realidad, pero se juega con ese 4-1. O sea, si tú realmente te quisieras poner exquisito y hacer, no sale, ¿no? No cuadra, ¿no? Pero un poquito por explicar que el Capitán América que encuentran en el hielo al Capitán América de la grapa que tú compras ahora solo han pasado 15 años de envejecimiento. Ujú. ¿Vale? Bueno, y luego con eso, con esas cosas que suceden, esos eventos que suceden en nuestra realidad, por así decirlo, también hay cierta criba, ¿no? Porque se cuenta, por ejemplo, que ha sucedido una guerra, se habla de Hitler, se dan caras y nombre y sitio, pero luego es verdad que hay otros eventos que no suceden, ¿no? Bueno, la verdad es que en esta obra precisamente los eventos que se mencionan no son quizás los que exclusivamente han ocurrido, sino los que se han querido destacar por parte del guionista, porque además han estado cercanos al personaje protagonista, que es el que estamos viendo la obra y el mundo a través de sus ojos. Por tanto, están pasando también otras cosas que él no ha visto, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, no es que no sucedan las cosas, que a lo mejor el personaje protagonista no las ha visto, ¿no? Entonces, realmente, bueno, hay muchas referencias, digamos, a la cultura pop en el universo Marvel y yo creo que pocas cosas han quedado sin mencionar, ¿no? Todo lo que, digamos, trasciende, ¿no? De la historia al pop, al final de alguna manera aparece en los cómics, ¿no? Lo hemos visto durante muchísimos años, ¿no? Todo lo decía antes, la lucha contra las drogas, ¿no? Las libertades sexuales, las reivindicaciones de la mujer, todo ese tipo de cuestiones aparecen al final en los cómics reflejadas de una u otra manera, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, que también una cosa, por retomar un poquito los comentarios de Pablo, con respecto al tema de las tecnologías, los personajes, en realidad, personajes que hemos hablado hasta ahora en el programa, Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, Iron Man, Thor, Hulk, todos esos personajes nacen en el 61, que no son anteriores. O sea, de personajes realmente anteriores, el Capitán América, con esa jugada y Namor, Antorcha Humana, Bucky, ¿no? Como comentamos, pero que, bueno, y hay algunos más, ¿no? Pero así relevante con peso a día de hoy en las páginas de los cómics de Marvel, antiguos no hay tantos, ¿eh? Yo creo que quizás Namor, porque incluso la Antorcha Humana original
tiene sus momentos, aparece en los cómics más modernos y hay cosas que comentar, pero no tiene la relevancia, ¿no? Quizá yo creo que personajes sin rescatado, sin ningún tipo de artimaña como los del congelamiento, es Namor. El resto son todos creados a partir del 61. Bien. Pero bueno. ¿Nos ha dejado a gusto, Víctor? Yo sí ya contento con esa pregunta. Vale. Hombre, es un poco transfullero, no se puede negar, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Si no, no tendría sentido. Si ya respetaran además el verano, el invierno y tal, y tuviera cierta coherencia, ya eso sería la bomba, pero aquí esa sí es la solución que han dado. Bueno, pues con esto podemos seguir dando pasitos, ¿no? En la aventura de hoy. A continuación, la bio. Vamos a seguir con nuestras secciones. Ahora llegaría la bio, pero bueno, estaría bien comentar un poco, ¿no? La bio hemos dudado de incluirla en esta ocasión en el programa porque siempre lo hacemos, aprovechamos para resolver también dudas de los que estamos leyendo la obra. Hay un personaje destacado que no conocemos y le hacemos una bio, ¿verdad? Siempre usamos esa estrategia. Pero lo hemos hablado, ¿no? En nuestras reuniones internas y hemos visto que todos los personajes tenían el mismo peso, una obra coral, y el personaje protagonista nace en esta obra y la obra te cuenta su historia. Entonces no tenía mucho sentido. Pero hemos pensado que quizás, aprovechando también la coyuntura, ahora que Sandra saca un poquito de autopromo, no solemos hacer bio de autores, pero quizás en este caso este cómic tiene un autor bastante significativo, me refiero por ser diferente a lo habitual, que es el dibujante, que es Alex Ross. Y entonces Sandra ha estado precisamente estudiando para sus otros proyectos este autor y su técnica, y hemos pensado que podría ser interesante en este apartado de bio tocarlo, ¿no, Sandra? Pues sí, es que curiosamente justo la semana pasada grabé de este autor, así que tengo bastante fresco toda la información. Y es que Alex Ross es de esos dibujantes de cómics bastante característicos y que una vez lo ves, hay gente a la que le encanta y otros que dicen que más que un dibujante es un fotógrafo, porque su técnica se basa sobre todo en plasmar el estilo fotográfico, ya que hace uso de modelos reales, pero con cierto toque de acuarelas y de colores claros, transformarlo a dibujos. Esto tiene todo un gran proceso de elaboración y así han sido prácticamente todas sus obras. Quizás las dos más conocidas son Marvels, que fue la que le lanzó a la fama mundial, porque antes hizo una de Terminator en los 90 que no es muy conocida, pero esta Marvels es la primera grande y a los 2 años vino Kingdom Come, que aunque son de temáticas muy distintas, también tienen bastantes similitudes, ya que Marvels, de la que hablaremos ahora, viene a significar el inicio de la era de los superhéroes, sus primeras apariciones, mientras que Kingdom Come es lo que viene a ser el final de los superhéroes clásicos que todos conocemos y que durante la década de los 90 fueron cambiando por esos personajes de Image, esos de Liefeld, de Jim Lee, y parece que los Superman, Batman de toda la vida fueron perdiendo, por así decirlo, peso en cuanto a ventas, que luego ya a principios de siglo todo volvía a la normalidad. Son dos obras muy similares y aunque están guionizadas por distintos autores, la de Marvels es de Karl Basiek y la de Kingdom Come de Mark Waid, se nota como Alex Ross seguramente tuvo mucho que ver en el guión, ya que la forma de contar la psicología de los héroes, de analizar las distintas visiones, de lo que opina la gente de los superhéroes, de sus apariciones o reapariciones, sí llegan a ser muy similares. Por lo que aquí creo que Alex Ross es uno de los protagonistas de la obra, aunque no aparezca como un personaje de cómic, pero que seguramente si él no se hubiera encargado del arte, hubiera sido un TVO bastante distinto a lo que conocemos hoy día. Sí. Tú has comentado que hay personas que lo aman, que lo odian. Yo creo que la mayor parte lo ama, aunque sí es verdad que hay gente que no le gusta nada.
Ujú. Y después hay otra característica que quisiera yo mencionar de Alex Ross, que Alex Ross normalmente no dibuja cómic porque es tan complejo su proceso, le dedica tanto tiempo, que no le da lugar al ritmo de publicación que marcan las editoriales. Entonces, sobre todo portadista. O sea, hace muchas portadas que podemos identificar claramente porque es un estilo tan llamativo. Y después en las obras en las que se ha metido la patita, en lo que es el interior, que después vamos a hacer algunas referencias en la sección que corresponde, pues ahí la verdad es que pocas de ellas no quedan enmarcadas en el Olimpo de las obras, porque tengan o no un guión a la altura, que yo creo que en la mayoría de los casos sí, no suelen darle un guionista malo a una obra que dibuja Alex Ross, pero que cuando lo toca, normalmente la afición, digamos, le encumbra la obra porque son muy destacadas, ¿no? Quizás hacemos siempre la parte de opinión de la obra en donde corresponde, pero ya que estamos hablando del autor, podríamos también hacer un poquito aquí de opinión del equipo sobre lo que es el arte de Alex Ross, ¿no? Yo, desde luego, por decir mi opinión, que creo que no hace falta decirlo, para mí esto fue un shock. O sea, yo cuando conocí a Alex Ross, que lo conocí a través de Marvels en los 90, yo venía de leer muchos cómics clásicos, que además el dibujo todavía, el salto todavía es mayor si cabe, de leer muchos clásicos y me acuerdo que yo voy a hacer aquí un comentario muy localista, pero para los que nos oigan de la zona de Sevilla recordarán una tienda de cómics que digamos fue el germen de Nostromo, que se llamaba Dibujos Animados, que estaba en la calle, en la Cuesta del Rosario, aquí en Sevilla. Ahí es donde yo tenía mi cueva, donde yo compraba mis cómics. Bueno, también tenía algunas otras más, ¿no? Que después no se moleste nadie. Pero allí compraba muchas Magic, muchos cómics, muchas cosas. Y me acuerdo que de comprar mis grapas, yo era muy comprador de grapas en aquella época, como no podía ser de otra manera, me llamó la atención el mundo tomo y tuve la suerte, a día de hoy lo veo así, de que el tomo que se me ocurrió sacar de la estantería era este de Marvels, muy llamativo, de la edición de Forum, con el ojo de Spider-Man y unas imágenes ya del Duende Verde y de Gwen Stacy muy fotorrealistas, y fue a abrir el tomo y quedarme totalmente alucinado, porque ahora mismo quizás podemos estar más acostumbrados, incluso Pablo ha visto otros artistas, digamos, pictóricos, fotográficos, pero ponte en el 90, ver una página como esta y decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué locura es esto? Esto es una barbaridad, esto es el Museo del Prado en hojas de cómic, esto es increíble. Y entonces lo pillé y loco perdido, ¿no? Para mí Marvels, y Alex Ross en este caso, fue la revolución absoluta en mi mente de lo que era cómic, pues se me montó todo. El cambio de estilo, la modernidad también en los guiones, el paso de grapa a tapadura, o sea, fue para mí la revolución, ¿no? Y a partir de ese momento no ha sido fácil en la historia mía como aficionado, ya uno coge bagaje y tiene más métodos para localizar, pero hubo muchos años en los que no encontraba algo igual. O sea, yo no encontraba una obra de Ross, porque además era muy de portadas, ¿no? Y entonces fue una larga travesía por el desierto. Hoy en día, afortunadamente, procuro buscar todo lo que hay de él y pillarlo, porque también un punto siempre que aquí hay de nostalgia, yo ya me quedé enamorado en aquel momento y sigo enamorado, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. A ver qué dice el resto. Pablo. Bueno, a mí me ha flipado el dibujo. Es un fotorrealismo que impacta muchísimo. Además, con esa comparativa, luego hablaremos, ¿no? El enlace que nos ha pasado Manuel de las referencias a las obras originales, ¿no? A las distintas escenas que van apareciendo en la obra y el cómo se dibujaron en su momento y cómo los dibuja este hombre, ¿no? Y es que los dibujos anteriores parecen hechos por un niño chico en comparación. Esto es un nivel de detalle, de realismo de una calidad altísima, ¿no? Sí, porque no estamos hablando, perdona Pablo, sí. No estamos hablando solo del dibujo clásico de la Marvel de los 60. Estamos hablando de la recreación de los cómics de los años 30 y 40. Eso todavía sí. Bueno, que aquello es ya para llorar, ¿no? Pero ese me ha recordado en ese estilo también, salvando mucho la distancia, ¿no? De ese Secret War, sin la S, ¿no? De Kabilé de Loto,
que también tiene, bueno, con ese dibujo de acuarela, lo que pasa es más indefinido, más oscuro, más lúgubre. Es el hacendado del estilo fotográfico Exacto. pictórico. Se ve que está hecho como más prisa. Menos, digamos que sí, en el estilo puede recordar, pero luego pues la definición no tiene nada que ver. Aquí esto Conste está... que a mí Secret World, el dibujo de Gabriel del Otto me gusta, pero no puedes compararlo con el Ross. Hombre, para nada, ¿no? Es más, el de Gabriel del Otto en su momento me chocó, ¿no? Me sacaba un poco de lo habitual, pero este empiezas a verlo y dices que es una maravilla. Es que falta, vamos, esto lo coge... Era como cuando Industrial Light and Magic cogía una película, ¿no? En su momento le metía los efectos especiales y la gente flipaba, ¿no? Es ese nivel de perfección, ¿no? Pues yo es que me estaba acordando mucho de ti porque hemos contado un poquito la historia. Yo digo, cuando lo vi no había visto nada igual, pero tú venías de haber visto otra cosa que incluso te echaba un poquito para atrás y tú ahora me estás contando que te has flipado. O sea, Sí, ha sido un cambio radical. En esto estás viendo fotogramas de una película. No, para un guionista de películas esto es fantástico. Pues me alegro mucho, Paul. Vamos, los oyentes saben, nosotros procuramos no hablar mucho de nuestras opiniones, lo dejamos para que estés tú aquí en el programa en directo. Me alegro que te haya gustado. El dibujo, por lo menos. Después hablaremos de la historia. ¿Y Víctor? ¿Víctor qué? Pues a mí me ha gustado muchísimo más la historia que el dibujo, la verdad. A mí también es verdad que esta vez no lo he leído en físico por razones evidentes. No podía comprarlo y entiendo que así pierde bastante lo que es la experiencia, ¿no? Y a lo mejor no lo he podido disfrutar tanto, ¿no? Pero es cierto que bueno, que yo me identifico más quizá con el dibujo de cómic más, que se note más que es un cómic, ¿no? Con unos colores más vivos, quizá incluso con menos textura, incluso a lo mejor peor dibujado. Pero es verdad que leyendo este cómic te da la impresión de que es quizás un libro más ilustrado, una ilustración más de alta gama que el típico cómic que incluso tiene algunas formas mal hechas o difuminadas o exageradas, ¿no? Algunos primeros planos más desproporcionados. Y es verdad que por eso sí que me ha distanciado un poco, ¿no? Entre eso y que ha sido con una pantalla por delante. Es verdad que me ha costado un poquito más leerlo y acostumbrarme a este tipo de dibujo, incluso en el primer prólogo de viñeta, incluso tan desordenado, tan difuminado, tan poco claro. Y por ahí sí que me ha costado un poquito más acercarme y la verdad es que el dibujo no es lo que más me gusta. Y creo que está muy por delante, ya lo hablaremos ahora. La historia está muy por encima que el dibujo, que a mí de por sí no me llama la atención. Que evidentemente no voy a poner ninguna pega, lo primero porque no sé de bellas artes, no sé ni de cómic, no voy a hablar de esto, pero es verdad que bueno, que me gusta más el típico cómic con colores más vivos, que se vea una mancha roja y tú ya sepas que está Spiderman, y tú la página izquierda y con el rabillo del ojo veas una mancha roja a la derecha y ya sepas que es Spiderman, ¿no? Aquí este color un poquito más apagadito también, esos dibujos sin bordes, negros, pues la verdad es que sí que me ha llamado un poquito más, me ha llamado mucho la atención, pero es verdad que no es mi estilo favorito. Por intentar traerte al huerto, que no es mi intención para nada, pero diría, incluso a mí me podría saturar que todos los cómics fueran así, ¿vale? Pero si tú de vez en cuando haces una parada en un cómic así diferente, lo mismo te puede entrar con más alegría, ¿no? Con más agrado. Es verdad que si todos los cómics fueran así, a lo mejor saturaban, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? De hecho, por recomendación tuya, he leído uno de Batman de Navidad, un cuento de Navidad de Batman, y es verdad que es ese tipo de ilustración más sin tanta viñeta, sin tanto relieve claro, mucho más ilustración, más que un dibujo de un cómic, ¿no? Y es verdad que ese me entró mejor, pero bueno, no sé, no ha sido lo que más me ha gustado. Yo el cómic de Marvel lo identificaba más de otro modo. Sí, yo casi que me alegro de que haya muchas opiniones aquí. Yo ahí estoy contigo en el tema del orden de las viñetas. Hay veces que me ha sacado mucho y eso sí que en el programa que estuvimos hablando del manga, ¿no? El orden de lectura, que era mucho más natural porque necesitaba menos cambios de izquierda a derecha, arriba, abajo, ¿no? En ese sentido hay otros cómics son mucho más limpios en cuanto al orden y tal. Y había veces que desubicaba, ¿no? Que hasta leía en orden incorrecto. Bueno. Y Sandra, que aunque nos ha dado, digamos, la explicación del error, pero que también ella exprese su opinión personal. A ver, a mí me gusta mucho Alex Ross, pero también entiendo lo de Víctor, porque leerte a lo mejor un tomo de 200 páginas con ese estilo se hace un poco
complicado, a no ser de que te pongas en la situación de que no vas a leer un cómic normal, sino uno de Alex Ross. Y tienes que cambiar un poco la mentalidad. No vas a ver esas líneas ni ese dibujo clásico actual del cómic, sino algo muy distinto, también con una parte artística enfocada a la fotografía. A mí me encanta, pero sí comprendo que haya mucha gente que en algún momento como que no le llegue a fascinar del todo o no se llegue a convertir a Alex Ross en uno de sus artistas favoritos. Porque en algunos momentos, a la hora de la narrativa gráfica, de la composición de páginas, se nota sobre todo que es un portadista más que un narrador secuencial. Aún así, me parece fantástico el trabajo que realiza y de los mejores que ha hecho. Es que al final es diferente. O sea, digo, antes de cómic hay muchos, mejores y peores, pero hay muchos, pero pocos hacen lo que hace Alex Ross. Entonces, aunque sean todos cómics, pero es como que hay que tratarlo por separado, ¿no? No hay otros que puedan hacer, bueno, hay otros que lo intentan, pero no pueden hacerlo como Alex Ross. Bueno, pues, no sé, yo creo que sí, un poquito, hemos entrado un poquito ahí en la parte de la obra, estábamos aquí haciendo la bio de Alex Ross, creo que ha quedado bien, a pesar de entrar un poquito en la obra, pero yo creo que podríamos pasar a la siguiente sección, ¿no, Pablo? Yo lo veo. Vamos entonces a meternos ya con la obra en el club de lectura, esta vez sin spoilers. El club de lectura. Bueno, ya estamos aquí con el tomo por delante. Vamos a enseñarlo pero- para nuestros oyentes de YouTube, ¿no? Eso es. Ahí tiene. Ahora hablamos de ediciones y tal, nos ilustran, ¿no? Pero lo primero es meternos con la ficha técnica, ¿no? Venga, vamos a hacer un repaso a la ficha técnica. Vamos a ver. Marvels, en el tomo en el que yo me hago con él, y creo que fue la primera edición que hubo en España, no se publicó en números sueltos, sino se publicó en un tomo, creo recordar, si me equivoco me perdone la audiencia, y este tomo original que se publicó aquí en España en el 94, también, bueno, en el 94 fue la fecha, que me está haciendo un poco lío, la fecha de la publicación original en USA fue entre enero y abril de 1994, ¿vale? Lo que digo es que en USA sí se publicaron los números del 1 al 4 de Marvels. Y yo ahora lo que estaba queriendo explicar es que creo que aquí a España llega ya directamente una edición que incluye los 4 números más un número 0, prólogo, que se hace en agosto del mismo año. O sea, si nos fijamos, el número 0 del tomo, que va, como no puede ser de otra manera, al principio, realmente se publica posteriormente a la obra. O sea, la obra va del 1 de enero a abril, los números del 1 al 4. Y en agosto cuando saca el prólogo, ¿vale? Entonces, realmente es otra forma también de ver la obra, porque es verdad que el número 1 ya empieza con la antorcha humana haciendo ciertas cosas, pero hay un número 0 que nos pone más en situación del personaje de antorcha humana, que eso no existía previamente, ¿vale? Entonces, bueno, como dato curioso histórico de la publicación. Vamos, estamos hablando de una obra del 94. También cabe mencionar, Sandra, sobre todo que nosotros nos hablamos más en el mundillo, los denostados 90, los denostados 90 también han dejado grandes obras para el recuerdo. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? O sea que el tono general Es que de los normalmente 90, pensamos en los 90 como esos dibujos que tenían montones de bolsillos, dientes apretados, unos músculos y un pecho exagerado, pero también se dejaron una cantidad de obras maestras impresionantes. correcto. Todavía la hace más especial esta obra porque en esa época donde todo era músculos apretados y gente infladísima, meter esto todavía es más disruptivo, ¿no? Pero bueno, como decía, años 94 y bueno, ya lo hemos nombrado, los autores pues son al guión Karl Basiek y el dibujo Alex Ross, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrar esta obra a día de hoy de publicación de este programa? Pues actualmente Panini, que es quien publica en España, solo tiene disponible esta obra en su línea facsímil, ¿vale? La línea facsímil
como su propia web indica, es Marvel Facsimile ofrece aventuras míticas de la caja de ideas, manteniendo la fidelidad al original con textos, póster, correo de lectores y guías de lectura. Es decir, Marvel Facsimile es la grapita tal y como se publicó originalmente en USA, pero traducida, nos la hacen llegar a nosotros, ¿vale? En esta fecha que estamos ahora de 2020. Entonces, ahora mismo quien quiera leer Marvels y quiera acceder a esta obra, puede comprar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 en esta versión facsímil. Pondremos los enlaces digamos, a estos facsímiles, a esta edición. Gracias, Pablo. Lo que pasa que yo ya adelanto, de hecho lo estuve hablando el otro día por chat con uno de nuestros oyentes ilustres, Gonzalo, el que nos amenazaba con el manga, que también me preguntó cómo hacerse con ello. Le comentaba que después vamos a hablar de que existe un prólogo número 5 que va a salir en la primera edición en España, va a ser a través de este Marvel Facsimile. Ninguno de los integrales que se han editado hasta ahora incluye ese prólogo. Entonces creo que probablemente no tardaremos mucho en tener una edición integral de Marvels donde ya se incluya prólogo, no, epílogo, ¿no? Epílogo. El prólogo era el número 0. El número 5, epílogo, y ya todo empaquetado, ¿no? Entonces, imagino que no tardaremos mucho. Además, una obra que no puede tardar mucho una editorial en tenerla en las estanterías de las tiendas, porque son obras que tienen que estar siempre, ¿no? Pero ahora mismo, en el momento de grabación, no hay un tomo. Se tiene que conseguir en formato grapa, facsímil, ¿vale? Como siempre hacemos, en este punto que estamos sin spoilers, leemos también la sinopsis oficial de la obra, que viene a decir lo siguiente. Un emocionante recorrido por los momentos que sirvieron para forjar el universo Marvel bajo la visión única del fotógrafo Phil Sheldon. Desde los orígenes de los superhéroes a la trágica muerte de Gwen Stacy, de la llegada de Galactus a la guerra Kree-Skrull, de la irrupción de los mutantes a la boda de Red Richard y Sue Storm. Los prodigios están aquí, ¿vale? Esta es la sinopsis oficial. Por añadir un dato más, básicamente nos ubicamos en los 90. Lo que trata de repasar es los momentos más señalados de la historia Marvel de las décadas 60 y 70, ¿vale? El cómic clásico, digamos. Y nos ha ya mencionado ahí que hay un personaje, que es Phil Sheldon, que no existía antes de esta obra, que es un fotógrafo, y es el que nos sirve como hilo conductor y para que nos pongamos los lectores en su piel, ¿vale? Esto con respecto a la sinopsis oficial, y yo creo que ya abriríamos este foro de opinión, y ya hemos opinado un poquito antes del artista, del arte. Un poquito vamos a dar una opinión de la obra, ¿no? En general. Voy a callarme yo un poquito. Que coja otra persona la batuta. Víctor, ahora vamos a hacer tú primero. A ver, me resulta complicado dar una opinión sin meterme en spoiler, porque a veces al hablar de la bio del personaje, entiendo que hay cosas que puedo decir, y ahora lo tengo menos claro, pero bueno, para intentar no pillarme los dedos voy a ser bastante cauteloso. A mí me ha gustado mucho la obra, la verdad, creo que es muy buena, y creo que es, a pesar de que no te guste a lo mejor estéticamente la estantería cuando la veas, yo nunca me hubiese acercado a comprarla, creo que es de obligada lectura. Incluso entiendo que dentro de haberme considerado yo un novato, bueno, de serlo, tendría que haberla leído antes, me hubiese ayudado mucho, ¿no? Pero la historia es muy buena, hace mucho guiño al periodismo, como hace en general casi todo Marvel, y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, me parece de obligada compra, y la verdad es que eso, a pesar de mi opinión anterior sobre el dibujo, que es verdad que no es quizá el estilo que más me gusta, y más que me gusta, que me llama la atención, no me llama nada la atención, pues yo creo que sí que es de obligada lectura. Hombre, es una manera de acercarte a esa etapa clásica sin leerla, ¿no? Yo siempre te recomendaré que la leas porque es la etapa favorita mía, ¿no? Pero de alguna manera te hace un poquito un recorrido para engancharte al universo Marvel, ¿no? Te ubica muy bien porque a veces es verdad que, bueno, cuando te acercas, como me pasó a mí hace escasos 6-7 meses, es verdad que te acercas y tienes los X-Men, los Cuadros Fantásticos, los que tú organizas mentalmente porque lo has visto en películas, los que pertenecen al espacio, Guardianes de la Galaxia, tal, igual. Aparece Deadpool por ahí, que no sé dónde está.
En fin, hay ciertos personajes, otros secundarios como Jessica Jones, Luke Cage, que es que no ubicas nada porque cada uno es de su madre y de su padre. Y aquí es verdad que te ayuda más o menos a esquematizar tus ideas y ver un poco dónde está cada uno, qué hace cada uno, a pesar de los saltos temporales que hemos hablado y todo eso. Yo creo que como primera obra me parece que te ubica muy bien. Me había adelantado un poquito a la parte de preguntas, porque creo que no es spoiler, lo podemos resolver aquí. Algunos personajes de los que tú has mencionado, también me lo pasaste por línea interna, Guardianes de la Galaxia y demás. O sea, no quiere decir que no existieran a nivel editorial, ¿no? O sea, aquí personajes que no aparecen en Marvel puede ser por dos motivos. Uno, pues porque algunos personajes cósmicos, como tú me dijiste, los Guardianes de la Galaxia, me preguntaste también por Warlock. alguien, por Warlock, efectivamente, a nivel editorial ya existían. Pero como tú bien has comentado, si estamos hablando desde el punto de vista del periodista, esos acontecimientos Marvel no estuvieron delante de él. Él no los vio, por lo que no los puede contar. Y después hay otros personajes que sí es que nacen después. Deadpool es un personaje de los 90. Puede ser a lo mejor coetáneo con la edición de la obra. Pero estamos hablando que la obra te está contando los años 60 y 70. Por lo que Deadpool no estaba ahí, ¿vale? Y ni Jessica Jones. En cambio, Luke Cage, por ejemplo, sí tiene una aparición en la obra. Es verdad. Como héroe de alquiler, ¿no? Pero quiero decir que un poquito engloba todas las casuísticas que tú comentabas. Personajes que tú conozcas de Marvel que eches de menos, pues o existían y simplemente no aparecen porque no los ha visto Sheldon, o que todavía no habían nacido editorialmente, ¿vale? Pero bueno, yo creo que tu opinión queda clara. Vamos a la de Sandra, para que no sea... Vamos novato, experto. Vale. Pues a mí me gusta mucho Carvasie, que es un guionista que los que leemos los cómics lo conocemos muy bien, pero así para el gran público no es ni un Alan Moore ni un Grant Morrison. A mí Busiek me parece de esos artesanos que siempre hace buenísimos trabajos y que quizás se le debería reconocer hasta más de lo que ya se hace. A mí me parece una muy buena historia en la que realmente el protagonista de la obra somos nosotros, porque cogen a un periodista que nunca habíamos conocido, le dan cierto trasfondo, pero es como una idea de guión en la que se intenta poner al propio lector como testigo de todos los acontecimientos, ya que normalmente en la etapa clásica era ver lo que pensaban los héroes. En los momentos importantes de la obra, que ya analizaremos en la parte con spoilers. Aquí, en cambio, es cómo lo veríamos nosotros si hubiéramos estado en la Nueva York de ese año. El miedo, la ilusión, la incertidumbre que se tiene al aparecer a gente superpoderosa, metahumanos, con poderes. Así que me parece magnífico ese enfoque y a nivel de guión muy construido, respetando muchísimo los sucesos originales, pero también dándole un enfoque diferente que lo hace único. Para mí el guión es una maravilla y Kurt Busiek es un dios. Ay, ahí te quería ver. Sandra, ¿tú estarías de acuerdo en esta afirmación? Cuéntame, ¿ha plagiado a Marvel, por ejemplo? Sí. Bueno, yo es que también, después cuando uno habla de sus favoritos, que también depende mucho de sus propias experiencias, ¿no? Pero es que mis favoritos al guión los hemos vivido muy cerquita en Bueno, 6. Son Busiek y Brubaker. Yo no estoy en esa línea, o sea, me gusta Miller, me gusta todo esto que has mencionado ahora, que se me traba la lengua, Alan Moore, Claremont, por supuesto, ¿no? Pero mis favoritos, por lo que yo he vivido, por lo que yo he leído, son Busiek y Brubaker. Y la W ahí a tope conmigo. Pero bueno, te ha gustado también a Sandra. Sandra ya ha contado. A ver, Pablo, ¿qué nos dice de su experiencia con la obra? A ver, yo aquí estoy en las antípodas de Víctor. Es decir, estamos en el... Perfecto. en la parte del dibujo. Hemos tenido... Y aquí yo creo que va a ocurrir lo contrario, ¿no? A ver, como historia, una historia muy bien construida y tal, pero creo que no es una obra buena para empezar. Mi sensación ha sido que me he perdido el 80% de la referencia. Es un cameo constante, se hacen referencias a toda una serie de eventos históricos
que ya hay muchos que me suenan por todo el bagaje de todo lo que hemos ido leyendo, ¿no? Y sí que tiene una historia moralista, digamos, que te sitúa en cómo Phil Sheldon ve el mundo, como responde una de esas preguntas, ¿no? De que más de uno nos hemos hecho casi de coña, es, oye, si han reventado la ciudad, de verdad, aquí no pasa nada porque rompan edificios y eso, ¿no? Como los efectos colaterales de esta gente aquí, sí, la aventura cuentan cómo se dan tollas unos a otros, pero luego, oye, ¿quién repara esto, no? Y sí que aporta esa visión, en ese sentido me parece fresco, diferente, original, pero luego hay muchos eventos, cosas que sí me suenan, pero que te estoy pescando en la mitad, ¿no? Y seguro que me estoy perdiendo referencias. Entonces yo creo que por eso no es una obra de introducción, porque yo creo que es una obra para ir releyendo cada X tiempo a medida que vas madurando en el universo Marvel. ¿Vale? Sí. Y que sí, que bueno, que esa visión que me ha recordado mucho a la de Dios ama, el hombre mata, ¿no? Que es una obra en la que se revisa esa percepción de la sociedad con respecto a los mutantes. Y aquí también hablan de eso, de, oye, la visión, ¿cuál es la visión de esta sociedad? Pero no solo de los mutantes, que prácticamente pasan desapercibidos, que en este sentido esa visión casi que se centra más en ese Dios ama, el hombre mata, pero bueno, que al margen de esa historia yo creo que es una obra de recreo en el sentido de para que el lector ávido y que con experiencia de Marvel lo lea, lo relea, disfrute, se fije en los detalles y tal, porque hay muchas cosas que evidentemente a mí se me han pasado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no la considero un buen punto de entrada, por eso hemos tardado muchos programas en traerla, yo lo había traído desde el primer programa, pero tampoco podíamos tardar mucho más. Teníamos que confiar que con el trasfondo que tú tenías hasta ahora te diera. Pero efectivamente, a ver, es que esto es muy fácil. Tú dices, no te hago lagunas. Pues si quieres cubrir esas lagunas, te tienes que leer por lo menos la que es Los Vengadores, que es la línea que marca todo el devenir. Después está Cuatro Fantásticos, X-Men, pero yo creo que si tenés Vengadores en la línea base y te tienes que leer todos los Vengadores de 60 y 70. Quien esté dispuesto a pasar por eso, que yo lo hice antes de leer Marvel, pues lo disfrutas el triple, como tú dices. Pero es que hay gente que no está dispuesta a leerse esa etapa. Yo eso lo he vivido en mis carnes, ¿no? Como se dice. Yo he tenido amigos a los que yo le he dicho, ¿quieres empezar? Pues toma, número 1 de Vengadores del 63, se lo he dado. Y no pueden, es infumable para ellos. Ellos no pueden. Entonces, llegamos al final a un conflicto que dices tú, si me leo Marvel, si no tengo el trasfondo, no lo disfruto, pero no estoy dispuesto a leerme ese trasfondo. Por eso te digo que es un camino de ida y vuelta. Yo creo que esta es una obra que hay que ir revisitando y que es dentro de esa línea cronológica van colgando distintos eventos que son hilos de los que tirar, ¿no? Que yo creo que esta obra mejoraría mucho con ese tipo de referencias. Si se señalaran por dónde continuar, ¿no? Oye, esta hace referencia a tal. No, entonces ya sería una maravilla. En las ediciones integrales lo que se hace es, en las últimas páginas, menciones a los cómics donde ocurre lo que tú ves. Lo que no te dicen es por dónde seguir. Pero Pablo, porque estamos con el momento que tú publicas en el 94, hombre, algunos hilos podrías poner, pero no todos. ¿Sabes? Pero... Sí, tiene una fecha de hilos, ¿no? Evidentemente hay personajes. Galactus, que por cierto tenemos Estela Plateada pendiente todavía de revisitar como personaje. Eso en breve vamos a tener una ocasión tremenda para hacerle un programa a Estela Plateada. Sandra sabe de lo que Sandra sabe de lo que podemos estar hablando, ¿no? Bueno, podemos decir, no es un misterio, ¿no? El tomo de Alred que se va a sacar a publicar integral, que se tenía que haber publicado ya y no se ha publicado por el tema del COVID. Ese integral, Sandra. Qué ganitas le tengo. ¿Cuál es? ¿El que sale así tumbado? Ese. ¿La portada? Sí, que es de Dan Slott y el dibujo de Michael Red, que está así como inclinado en la tabla, muy como psicodélico. Ese es un magnífico punto para traerte la plateada en un futuro cercano. Pero bueno. Sí, pero bueno, eso, que van saliendo eventos que ya a mí me suenan, pero bueno, la historia está la plateada porque vi el otro día la peli y empecé más o menos, algo me suena, ¿no?
Pero sí, que yo creo que eso es una obra con la que te entran ganas de leer otras obras. Entonces, el tener esos punteros, esos hilos de los que ir tirando, yo creo Yo que creo sería bueno. que está bien, como yo creo que tú has destacado una parte interesante que es sacarle el jugo a la obra que lo tiene más allá de ser una enciclopedia de Marvel. Es decir, ya solo con el punto de vista periodístico, con cómo viven las personas, una sociedad, esos acontecimientos, el que ocurre con los daños, eso ya tiene en sí suficiente peso para que, aunque no tengan la referencia, poderla disfrutar. Mm. Yo creo que Sí, tampoco sí. se pretende que tú entiendan la historia en Marvel solo con esto. Porque hay viñetas que, como además, es que es lo bueno eso, ¿no? Te está poniendo la situación del neoyorquino que está viendo eso y dice, pero este no era bueno, pero ahora es malo. Pero no sé qué. Y tú como lector te está pasando igual, porque no sabes lo que pasó en esa historia. De hecho, Claro. incluso estás viendo el combate y no estás viendo los bocadillos de diálogo que tienen esos dos personajes. Tú estás en la calle de Nueva York mirando al cielo, estás viendo a dos tíos pegándose de guantas y no sabes qué está pasando. Entonces, hasta en eso es bueno, ¿no? Te está poniendo en ese punto de vista del ciudadano de a pie, ¿no? Yo quería comentar aquí en la parte de foro de opinión, también un poquito, podía haber ido en ficha técnica, pero que estamos hablando de una obra que en el C94 ganó 4 premios Eisner, ¿vale? Mejor serie limitada, mejor dibujante Alex Ross, mejor portada Alex Ross, y mejor número unitario al número 2 de la obra, que es el de los monstruos, curiosamente. Entonces, bueno, quiero decir que incluso hay veces que las obras están encumbradas por el público, ¿no? En este caso está encumbrada por el público y por los premios, ¿no? de la academia. Yo solo comentaba que a partir de esta obra, ya se ha comentado alguna cosa, pero por remarcar, ha dicho Sandra, Alex Ross, esto fue un trampolín para él. De hecho, le llamaron de DC y dice, oye, que quiero hacer un Marvel aquí, pero que otro rollo, ¿qué podemos hacer? Y salió ese Kingdom Come, ¿no? Pero Busiek, por ejemplo, a partir de esto se convirtió en el amo de la continuidad. O sea, es un guionista que es capaz de condensarte décadas en decenas de páginas. Y eso lo ha hecho ya en más de una obra, no solo en Marvel. Cabe destacar, por supuesto, Siempre Vengadores, que es la obra magna, que eso es lo mismo que Marvel, pero solo para Vengadores, todavía más brutal, ¿no? Bueno, más brutal para quien le guste tanto los Vengadores. E incluso le ganó tanta confianza en la editorial que en esta misma época hubo un momento histórico que fue el crossover Vengadores Liga de la Justicia y se la confiaron a Busiek. O sea, es el tío que consideran que es capaz de poder hacer en su cabeza ese esquema mental tan brutal de tener tantos personajes, tantos acontecimientos y poderlo hilar, ¿no? Por eso está el tío donde está, ¿no? Y yo creo que poco más de decir de la parte aquí de opinión. No sé si os quedáis con algo de opinión o pasamos a la parte de recomendaciones de obras aledañas. Bien, vamos a... ¿Sí? Recomiéndame cosita, venga. Venga, vamos a ir tirando de recomendaciones. Vale, vamos a ver. Primero, ya la hemos mencionado, pero ahora el punto interesante para comentarlo. Marvel's Epílogo. Esa obra se publica originalmente el 24 de julio de 2019. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de 25 años después de la publicación del último número de la obra original, ¿vale? La edición integral, que os decía, de Panini, la última integral, que es de marzo del 2018, que actualmente está agotada, como os decía, no incluye ese epílogo. O sea, ese epílogo ahora mismo está inédito. Hay que acudir a ese Marvel Facsimile que se tenía que haber también publicado en esta fecha y no se ha publicado, del epílogo, o esperar a una nueva versión editorial que lo incluya, ¿no? Pondremos enlaces en la web de todo lo que vamos a decir hasta ahora, ¿vale? Y después, digamos, esta la incluyo dentro de lo que es el propio Marvel, ¿vale? Son los mismos autores, continúa, es totalmente lo mismo, ¿vale? Pero ahora queremos también comentar otras obras relacionadas con el universo Marvel, pero posteriores a las obras Marvel. Para eso, la primera obra que quiero comentar es una que se llama Marvel's El Ojo de la Cámara. Esta se publicó entre febrero del 2009 y abril del 2010 y es considerada la continuación oficial de la obra original, ¿vale? Pero en esta ocasión se nos cae el dibujante.
ya no es Alex Ross y es Jay Anacleto, tiene ese nombre tan curioso, pero el guionista sigue siendo Carl Busiek, ¿vale? Entonces, es continuación oficial, por lo que continuamos viendo la vida del protagonista, de Sheldon, y los sucesos acontecidos en el universo Marvel en los años siguientes, ¿vale? No es tan obra magna como Marvel, ¿vale? No la pongáis en el mismo lugar. Pero quien le haya gustado este rollo y le haya llamado la atención la narrativa de Busiek, sabiendo que va a perder el dibujo, puede acercarse a ella. Después tenemos otra obra muy curiosa, la he querido traer porque se llama El Proyecto Marvels, y esta curiosamente tiene y no tiene que ver con Marvel, a ver si me explico. Se publica en esta ocasión entre octubre de 2009 y julio 2010. O sea, básicamente coincide meses con ese El Ojo de la Cámara. Tiene el mismo aroma, pero no tiene nada que ver con Marvels, ¿vale? No es continuación. De hecho, se confunde mucho. Ahí el que se está acercando al mundo del cómic todavía no tiene ese nivel de conocimiento tan tocho. Confunden Marvels con el Proyecto Marvels. Son dos obras diferentes. El Proyecto Marvel podría considerarse una precuela de Marvels porque tiene el mismo espíritu de irte al pasado y rememorar los acontecimientos, pero no tiene referencia a Sheldon, ni a los personajes, ni a las tramas de Marvel. Los autores tampoco son los mismos, pero curiosamente son dos autores nada desdeñables. Estamos hablando de Brubaker y Epstein, los mismos autores que comentamos en el programa anterior, El Sábado del Viernes. El Proyecto Marvel es una obra también muy bien valorada por la crítica y la afición, ¿vale? Es muy recomendable. Digo, se puede entender como una precuela de Marvel, pero no tiene una relación oficial, ¿vale? Es irte todavía más a esos años dorados anteriores a los 60. Bueno, de hecho, además hemos hablado del amor que tiene Brubaker por el Capitán América, ¿no? Pues en esta obra se puede ver, ¿no? Seguimos, más menciones. Otra obra que se llama Marvel's Ruinas. Esta se publica en el 95. Fijaros que se publica más cercana a Marvels que ese El Ojo de la Cámara, que hemos dicho que es del 2009 al 2010. Esta es más cercana a Marvel original. ¿Y por qué tiene el nombre de Marvels? Porque comparte protagonista, pero es un universo alternativo. Empezamos ya con los líos marvelianos. En este caso son dos números, guioniza Warren Ellis y al dibujo está el matrimonio Nielsen, y lo que hacen es el universo que se denomina Tierra 9591, que es Marvels, contándote la historia de Marvel, pero si todo lo que podría haber ido mal, hubiese ido mal. O sea, es una obra, digamos, en ese sentido, muy pesimista. O sea, está todo mal, ¿vale? Es muy del rollo años 90, es muy del rollo Warren Ellis, y bueno, tiene la curiosidad de que vuelves a ver a Sheldon y demás, pero no es una continuación, como digo, como los de la cámara, sino es ver eso mismo, pero otro rollo, otro prisma, ¿vale? Bueno, todas estas obras están totalmente disponibles ahora mismo en Panini, ¿vale? Tanto los de la cámara, el Proyecto Marvel, Ruinas, están disponibles. Ahora, otra obra, Código de Honor. Código de Honor está pendiente de una reedición por Panini, pero está incluida, o sea, está ya calendariada, ¿vale? Con los retrasos que va a haber, no sé cuándo se va a atrasar. Estaba previsto que se publicara en este 2020, pero no sé cuándo va a poder ocurrir esto. Este Código de Honor se publicó originalmente entre enero y mayo del 97, guión de Chuck Dixon y dibujo de Tristan Shane y Brad Parker. Y digamos, en este caso, Marvels englobaba 60 y 70 y Código de Honor cubre 80 y 90, pero con otro personaje. No es Sheldon en esta ocasión, sino un policía de Nueva York que es Jeffrey Piper, ¿vale? Si vemos fechas, esta sería la secuela de Marvels, porque es las décadas posteriores, pero con otro personaje de Nueva York. Después, digamos que se reconduce esto en los 2000, como he dicho antes, y se hace la
la secuela 2009-2010 con Sheldon, ¿no? Pero bueno, en su tiempo esta era la secuela de Marvels, este Código de Honor, y lo que es ver los acontecimientos, pero ahora en los ojos de un policía y no de un periodista. Vale, esto digamos es todo lo que tendría que ver con Marvels. Después Panini, que digamos el plan editorial de este año, aprovechando todo el facsímil, está haciendo todas estas reediciones de todas estas obras que os he comentado, pues ha metido en el mismo saco una obra que se llama Marvel, El mundo al otro lado de tu ventana. Que realmente lo que es un recopilatorio de historias sueltas de Iron Man, de Vengadores, de Spider-Man, y lo que te quiere decir es, intentan sacar la esencia de Marvel, que es enseñarte la realidad, ¿no? de ese universo desde el punto de vista de la ciudadanía. Pues lo que hacen con esta obra del mundo al otro lado de la ventana es reivindicarse en el universo Marvel, siempre ha sido muy cercano al nuestro y siempre ha tratado temas como alcoholemia, droga, libertad sexual, y entonces es un tomo recopilatorio de historias que han tocado temas muy cercanos a nuestra sociedad, ¿vale? A quien hay gente que no le gusta acudir a este tipo de recopilatorios, que son obras así sueltas que no tienen una continuidad, pero también a lo mejor para estos lectores, como estamos hablando del caso de Víctor, o que no tienen este conocimiento clásico, sí puede ser interesante porque te hace un salteadito de obras relevantes, muy buenas todas y con ese toque social, ¿vale? Por último, en este bloque Marvels, queremos también comentar que Marvel anunció, en tiempos estadounidenses, que en mayo de 2020, estamos ahora grabando a final de abril de 2020, en mayo de 2020 iba a empezar en Estados Unidos una obra que se llama The Marvels, o sea, los Marvels, los prodigios, ¿no? Al guión Busiek, de nuevo, y al dibujo Gildiray Zinner y portadas de Ross, ¿vale? Y sabemos poco de ella, una entrevista que le hacen a Busiek, que vamos a poner el enlace. Básicamente lo que dice es que es su patio de recreo, lo traduzco así. Se va a coger personajes que existen actualmente en Marvel, otros que van a aparecer nuevos, y va a hacer ahí, no sé, no da muchas pistas, pero bueno, yo ya con Busiek al guión, yo personalmente ya estoy subido a ese carro, ¿vale? Bueno, pues este sería el repaso que yo quería daros de obras relacionadas con la obra Marvels, ¿vale? Y ahora quiero adentrarme en otras recomendaciones por autores, ¿no? Le hemos dado tanta importancia a los autores en este programa que creo que también merece la pena hacer un repaso de obras por autor. Si te ha gustado lo que hace Busiek, que estamos hablando de ese maestro de la continuidad, ese guionista que es capaz de llevar tantos hilos a la vez, dentro de Marvel yo recomendaría, además que está muy fresquito porque se acaba de editar en formato tocho, el volumen 3 de Los Vengadores. El tocho se llama Héroes Return Los Vengadores. O sea, yo solo tengo en grapa y creo que es la primera. Bueno, se publicó en pequeños retapados de tapa blanda, si no recuerdo mal, en su momento, y ahora va a hacerse una edición integral, tapadura, recopilando toda esta etapa de Busiek a los mandos de Los Vengadores. Ya hemos comentado antes, la quiero mencionar aquí, esa Liga de la Justicia Vengadores. Eso está no disponible, es una obra deseada y llorada por toda la afición, porque quien tiene la suerte, como yo, de que la tengo en grapa, pues soy un afortunado, porque es muy difícil de que se pueda reeditar otra vez una obra en la que los derechos están compartidos por dos editoriales. Entonces, ni lo puede editar Panini ni lo puede editar ECC por separado, lo tienen que hacer en conjunto. Esperemos que lo hagan en algún momento porque es una obra que lo merece. Y ya también la hemos mencionado antes, la traemos en esta sección dentro de Marvel, Busiek, pues esa obra siempre Vengadores. Dentro de DC también ha hecho grandes cosas. Yo destacaría Superman Identidad Secreta, que ahora mismo tampoco está disponible por ECC, pero la quiero comentar por otra cosa ahora que voy a decir. Básicamente es una curiosidad, es también como una línea de guión que ahora se va a extender ese universo. Identidad Secreta, a lo mejor lo cuento y os parece un poco raruno, pero os digo que es de las mejores obras que he leído de Superman.
Es un niño que se llama Clark Kent, que es amante de Superman como personaje y que le empiezan a pasar cosas, ¿vale? No voy a decir mucho más. Esa ahora no está ahora mismo disponible, pero se iba a editar en esta fecha por ECC otra obra también de Busiek en DC que se llama Batman, Criatura de la Noche, que juega a lo mismo. De nuevo tenemos otro Bruce Wayne, que no es el Bruce Wayne que conocemos y que le gusta a Batman. Y espero que gracias a que se va a editar esta obra ahora, se reedite esa identidad secreta. Y digamos que en esa faceta de construir grandes historias con muchos personajes, destacaría en DC para Busiek una obra que se llama Trinidad, que coge a Superman, coge a Batman y coge a Wonder Woman y te monta ahí el taco y también es muy interesante. Y fuera de Marvel y de DC, pues tenemos de Busiek su obra, la que creo que es más reconocida, que es Astro City. Es una obra extensa, está ahora mismo pendiente de reedición por ECC en breve. Arrow Smith, que dibuja Carlos Pacheco, y se trata como de mezclando el mundo de la guerra mundial con el mundo de la fantasía medieval. Es muy, muy curiosa. Y también quería destacar los tomos que se están ahora publicando por parte de Planeta de Conan la Leyenda, que también de nuevo otra vez la maestría de Busiek de contarte toda la historia de Conan desde que es un niño, desde el punto de vista de Busiek, que se publicó en Dark Horse y está ahora sacando unos integrales Planeta muy, muy interesantes. Dejando a Busiek ya de lado, si nos centramos en Ross, comentar Kingdom Come, que ya lo ha comentado Sandra en su presentación. Digamos, es el final de los héroes de DC. Otra obra que también se llama Justicia, en la que la he destacado por curiosidad porque Alex Ross, aunque ya intuimos que en Kingdom Come y en Marvel ha tenido mucho que ver en el guión, en Justicia, digamos, aparece formalmente como guionista acompañado de otro, pero aparece con el nombre de guionista además de dibujo. Y sobre todo quería destacar una colección que se llamó The World Greatest Superheroes, que es una serie de cómics que hace con el guión de Paul Dini. No sé si conocía a Paul Dini. Paul Dini es el guionista de la serie animada de Batman de los 90, tan reconocida y valorada. Pues en esa colección que hace con Paul Dini hay 5 obras, que es una dedicada a la Liga de la Justicia, otra dedicada a Superman, otra dedicada a Batman, otra dedicada a Shazam y otra dedicada a Wonder Woman. Son 5 obras en las que puedes disfrutar a pleno rendimiento del dibujo de Alex Ross. Y después de esa faceta que decíamos de ilustrador, comentaros que hay 2 tomos tochos que se llaman Marvelocity y Mythology, que básicamente son ilustraciones de Ross, eso no lleva historia, es un recopilatorio de ilustraciones de Ross en Marvel, Marvelocity, y de Ross en DC, Mythology, ¿no? Además son obras, aunque no se pueden entender como cómics, ¿no? Porque no tienen un guión, pero que están además muy premiadas por la edición que tienen y los extras, ¿vale? Y aquí me paro ahora mismo un poquito, darme un poquito de oxígeno. He lanzado chorrocientas mil recomendaciones. A los oyentes que no sepáis cómo funciona esto, simplemente quedaros con la copla. Está en la web, después vamos a mencionar la web, tenéis los enlaces a todas estas obras. Tenemos las listas de Wacom, que yo he subido también todas estas obras, o sea que no os aturulléis de todo lo que he dicho, que simplemente era por si os llamaba la atención algo, que tengáis el enlace disponible para acceder a eso. ¿Vale? ¿Qué os ha parecido el repaso a vosotros? Por lo menos darme un poquito de feedback, que he charlado mucho. Que nos vamos a arruinar. Sí, ¿hay cositas que no conocías, Sandra, que te han llamado la atención o qué? Sí, algunas de las que has mencionado no las conocía, como los libros esos de Mythology, y luego hay otras cosas como Astro City, que las quiero comprar, pero el dinero no da para más. Es que además es una obra extensa, o sea, esa, si te metes es para saber que tienes una hipoteca importante. ¿Sabes? Que no es lo mismo que pillarte el Marvel, que lo coges y ya está, ¿no? El Astro City es para a largo plazo, pero bueno. Bueno, ya que nos ha llevado a la ruina, vamos a quitarnos el mal sabor de boca de ese de no tener para tanto, ni estanterías, ni presupuesto. No hay que cogerlo todo, de todo lo que he dicho, lo que más te ha llamado la atención.
todo. Tira de línea. Oye, espérate, me gustaría a Víctor. ¿Te ha llamado la atención algo de todo lo que te he recomendado o no? Pues mira, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el tomo que me has dicho de Ruinas. Sí. Y desde el foco me has dicho de la cámara. ¿Cuál ha sido el otro? Sí, el ¿Sabes ojo cuál es? detrás de la cámara, creo que es. El ojo detrás de la cámara, sí. Que he puesto aquí Marvel's cámara. Lo tengo yo aquí. El ojo de la cámara. Marvel's el ojo de la cámara. Ahora he puesto Marvel's cámara para apuntarlo. Porque esos dos sí que al ser más actual y tal, pues quizás sí pueden servir un poquito de continuidad. Sí que me anime, porque después es verdad que todo lo demás que has dicho es entrar en Ruinas, ¿sí? Bueno, Ruinas, he dicho que es un universo alternativo y es reventar todo el universo Marvel, vamos. Si Además, te echa ese caos. Además habéis dicho antes de un cómic de Estela Plateada que había salido, lo he buscado en Wacom, en lo que tú hablabas, y tiene 700 páginas. Entonces creo que ya voy a empezar a leerme eso, de cara dentro de 3 o 4 meses, tener las 600 preguntas que te haré. Oh, madre mía. Bueno, pues ahí han quedado las recomendaciones. Yo, si hiciera falta, pido disculpas, pero es que me estáis tocando la patatita. O sea, esta obra es mi obra magna. Este programa me daba mucho miedo por responsabilidad, y ya que me metía en harina, tanto por la obra como por los autores, tenía que darlo todo y no he podido dejar de hacer esas recomendaciones porque es lo que más me gusta a mí de este mundo. Bueno, esa excusa pusiste también con lo de Capitán América, que era tu favorito. No, he dicho que son los Superman, que era tu debilidad. No sé qué. Al final eso está un poquito cogido con pinza. Pero vale. Ya, si me pillas de aquí en adelante, ya he dicho, Brubaker y Gussi es mi favorito, ¿vale? Si otra vez te lo digo, tienes derecho a sacarme tarjeta amarilla. Mira, llevamos ya 21 episodios, ¿no? Y todo esto era una excusa para llegar a hablar de estas obras y ya está. Ya no tienes más excusas, Manuel. No, si de hecho yo lo que iba a dejar para el final del programa es que me retiraba del podcasting, ya he llegado a donde yo quería llegar. Quería llegar a Marvel y ya me voy. No, espero seguir dando guerra todavía un tiempo. Bueno, Bien, pues vamos a seguir rascando los bolsillos, ¿no? Porque ahora hay que decir el siguiente programa. Eso es, con o sin Manuel, ya veremos. Bueno. ¿Con qué? Ahora nos vamos a tener que dar un salto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que estamos haciendo una serie, parece, ¿no? Estamos haciendo Marvel DC otros, Marvel DC otros. Parece que se está instaurando esa regla que no era premeditada. Y por esa regla ahora toca DC. Eso es. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Estuvimos hablándolo internamente. Oye, le hemos hecho un programa a Batman, le hemos hecho un programa a Superman. ¿Cuál es el tercer personaje, digamos, en podium, ¿no? De DC? Y ese es Wonder Woman. Entonces le toca el programa a Wonder Woman y vamos a recomendar como punto de entrada al personaje, que siempre como nos gusta a nosotros hacerlo, ¿verdad, Pablo? Presentar a la persona un poquito su mitología. Y vamos a recomendar una obra que es actual, aunque recoge esos orígenes, digamos, que es La leyenda de Wonder Woman, del artista, tanto al guión como al dibujo, Renae Deliz, ¿vale? Es una obra muy llamativa también en el dibujo. Es un dibujo bastante más colorido, como decía Víctor, que es más actual. Yo creo que te va a gustar mucho. Yo he estado mirando actualmente en el momento de grabación, parece que está un poquito complicado, ya no es por el hecho de que no podemos ir a las tiendas de cómics, sino porque incluso en Amazon aparece temporalmente no disponible, pero en ECC, la tienda de la editorial, sí está disponible. Esperemos que de aquí a la grabación del programa tengamos la posibilidad de hacernos con la obra quienes no la tengamos. Y os voy a leer la sinopsis, que esto es una novedad del programa. Vamos a leer un poquito de qué trata para enganchar a la gente si les apetece escucharnos el siguiente programa. Os leo la sinopsis. La vida de Diana de Temiscira ha sido trazada de antemano por los dioses. Es hija de la reina Hipólita y su destino es gobernar sobre las Amazonas como peón en un juego mítico y místico. Pero, ¿y si Diana quiere escribir su propia historia? Para librarse del influjo de los dioses, tendrá que abandonar su patria y viajar al mundo de los mortales. Pero su llegada a la Tierra tiene lugar en plena Segunda Guerra Mundial, y su presencia podría cambiar el curso de la contienda. ¿Vale? Es una serie limitada de 9 números que renueva la cara del personaje de cara a los lectores del siglo XXI. La ponen aquí como ideal para conocer al referente cultural que es Wonder Woman, y además casualmente se publicó, digamos,
en los albores del el estreno en el cine de la película protagonizada por este personaje, ¿vale? Entonces, bueno, no sé qué os parece la sinopsis, os llama. A mí me llama mucho el personaje. Entonces, más allá de eso, completar la trinidad de DC, pues la verdad es que me llama mucho la atención, sobre todo si luego pues podemos empezar a entrar a la Liga de la Justicia y meternos un poquito más hacia dentro. La verdad yo tengo muchas ganas de ver sobre Wonder Woman. También es verdad que, bueno, que al final el cine me acercó al personaje, ha sido mi película favorita de DC, junto con la del Caballero Oscuro. Entonces, pues bueno, la verdad es que tengo muchas ganas por leerle esa obra. Es lo que tú dices ya, por ejemplo, una obra que hemos recomendado hoy, ¿no? De Busiek, esa Trinidad, pues tú ya le puedes meter mano, ¿no? En el programa, porque ya hemos recorrido los 3 grandes personajes. Y después a los grandes eventos de DC, igualmente le podemos meter mano, pero quizás hay algún personaje que también tenga mucho peso, tipo Flash, tipo Green Lantern, que a lo mejor merecería la pena darle también su hueco para disfrutar plenamente de los eventos de DC, ¿no? Yo creo que quizás estamos siendo incluso más ordenados en DC que en Marvel, porque también hemos cogido DC en el podcast un poquito más adelante con más rodaje y creo que estamos haciendo un orden más lógico, ¿no? Pero bueno, ¿qué te En parece a Marvel ti? empezamos más en la línea de eso, de historias, Sí, ¿no? Y hemos ido combinando historias con personajes, algunas obras de intro, ¿no? Y aquí sí que con DC estamos siendo más ordenados con respecto a obras para entrar en los personajes, ¿no? No en las historias. entonces a priori, ¿qué te parece, Pablo? ¿Te llama? Sí, yo creo que sí, viene fresco, ¿no? Y a mí me gusta seguir conociendo la historia de los personajes importantes para la redundancia, la historia del cómic, ¿no? Es verdad que estamos pecando un poquito de Segunda Guerra Mundial últimamente, está un poquito... Pero oye, es que los cómics tienen ese referente desde el nacimiento que vamos a hacerle. Y a ti, Sandra, que tú eres la experta de C, de aquí del vuelo, ¿eh? Pues curiosamente, el otro día hice cuentas de cuántos podcasts he grabado en estos casi 2 años. Han sido más de 70 y en ninguno he hablado de Wonder Woman. Bueno, Por pues... fin. ¿Y te apetece o qué? Sí, ¿no? Me apetece un montón. Tengo unas ganas. ¡Guau! Impresionantes. Bueno, pues ya sabemos quién va a hablar de la bio. Vamos a ir poniendo los deberes. Bueno, pues esa era la obra que recomendamos, ¿vale? Y llegamos ya al bloque de despedida, ¿no, Pablo? Para los oyentes que no quieren tragarse spoiler. Eso es. Bueno, en la sección con spoilers vamos a destripar la obra, así que si no quieres enterarte de eso y quieres esperar a leértelo más adelante, pues aquí nos despedimos, no sin antes recordarte que nos encanta que nos escribáis y nos contéis cosas, vuestras experiencias, vuestra opinión, tanto buena como mala, y todo eso lo podéis hacer por correo electrónico en vuelo616@tecnologería.com. Porque para quien no lo sepa, estamos en la red de la tecnología, que tenemos otros podcasts de otras muchas cosas. Y bueno, también estamos en iVoox, donde si nos dejas un comentario, pues siempre respondemos y nos hace también muy felices. En iTunes lo miramos menos, pero si usas ese reproductor del infierno, pues nos ponen las 5 estrellitas, pues te lo agradecen. También estamos en YouTube, donde ya además ponemos nuestros caretos, por si queréis ver el pelazo que nos está creciendo en la época de confinamiento. Y no sé, estamos en algún otro sitio, yo creo que ya está, ¿no? Estamos en Twitter, te faltaba Twitter, arroba vuelo 616, y estamos en Wacom, que además recordamos que tenemos tanto una lista, una lista, coño, no se llama de otra manera, una lista con todas las obras que hemos reseñado hasta ahora, que las vamos actualizando con cada programa, y otra lista con recomendaciones aledañas que vamos mencionando, que ahí va todo el chorrazo que hemos dicho hoy. Estas recomendaciones, como se hace más tocha, las tenemos por año. Tenemos recomendaciones año 1, recomendaciones año 2. ¿Vale? Y por supuesto, todos los enlaces a todo lo que vamos comentando, además de encontrarlo en Wacom, está en nuestro blog, en la web tecnologería.com. Y si nos está escuchando en iVoox, YouTube o en cualquier, siempre ponemos el enlace directo a la entrada en el blog para que podáis ir ahí y descargaros. Yo sinceramente creo que la experiencia de vuelo 616 sin la web de apoyo no es lo mismo, no es plena, ¿eh? No es lo mismo, es como comer sin pan.
Hombre, porque te pierdes todas estas listas, todas estas recomendaciones, todas estas cosas. Eso. Pero bueno, permíteme que deje un cebito para quien se quiera quedar, pues ya que se quede, pero quien se vaya a ir, para que vuelva, le quiero decir que en la zona con spoilers no solo vamos a dar la opinión, sino que vamos a contestar a la metralleta de preguntas de Víctor y vamos a contar un montón de curiosidades que se dan en esta hora, que tienen un montón de guiñitos y cameos, y entonces es una zona con spoilers, en esta ocasión, bastante apetecible. Entonces, Muy lo rico. ahí como cebo. Venga, pues vamos a la zona con spoilers. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharnos. Bueno, ya estamos, zona con spoilers. Ya nos hemos quitado el cinturón, ya podemos sacar barriga, soltar aire y decir lo que nos apetezca sin miedo a levantar la historia. Yo por un poquito organizado, antes de entrar con las preguntas, que es un poquito de todo, batiburrillo. Primero un poquito de qué va la obra, ¿no? Que siempre nos gusta darle un poquito de cierre a la obra y de opinión de la obra con spoilers, ¿vale? Si os parece, primero, brevemente, algo, digamos, de guión que queráis comentar, o alguien que se atreva a hacer un poquito de reseña de qué es lo que ocurre en la obra. Yo tengo aquí unos puntos, pero es que llevo hablado mucho hoy, no sé si prefiere a otra persona hacerlo. No, hombre, yo creo Un poquito de que... reseñita de qué trata la obra, qué es lo que sucede en la obra, para quien se la quiera leer. Hombre, yo es que creo que el resumen que hemos hecho antes sí que define bien el ritmo de la obra. Y lo que van introduciéndose son distintos eventos históricos, que para mí algunos son spoilers, porque no los he leído, ¿no? En el momento que lo estás leyendo. Otros son cultura popular, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí eso, la cronología de los hechos, no hay spoilers realmente importantes, quitando la propia historia y los ingredientes, ¿no? Como que Sheldon pues tenga a un mutante en el sótano, ¿no? Son cosas que no sé si son exclusivas de esta obra. Eso lo vamos a comentar ahora en curiosidad. O tienen alguna relación con el resto, ¿no? Yo no sé si alguien se quiere animar a hacer la reseña, si no, si os parece, yo he hecho como una especie de hilo conductor cronológico, sí, pero no de los acontecimientos históricos, cuidado, sino de la otra parte de la obra. O sea, no voy a hacer un repaso de toda la historia de Marvel, sino de las sensaciones de la sociedad. Si os parece, os las comento y vale. Me paráis y lo vamos comentando. Mira, yo si queréis, me apunto aquí como unos ítems. Yo, por ejemplo, digo que la obra parte dando la visión de una sociedad americana prepotente, que se siente la reina del mambo, y que llegamos a continuación a un rechazo a lo que se le escapa de su control, ¿vale? Cuando empiezan a aparecer estos personajes que claro, son súper poderosos y que ellos que se sentían los amos del universo sienten un rechazo inicial. Pero después hay un momento en el que llega una aceptación porque empiezan a sentirlo como parte de ellos, ¿no? Estos personajes luchan de nuestro bando en la guerra, están aquí para salvarnos, por tanto es parte de nosotros, los aceptamos y ahora de nuevo nos volvemos a poner en sintonía, ¿no? Pero empieza a haber momentos, ahora Namor ataca de nuevo, entonces empieza a crear confusión, pero este no era de los nuestros y hay un problema de confianza, ¿no? Hasta que al final ya se dan cuenta, el propio Sheldon lo manifiesta, de que son personajes que han llegado para quedarse, si esto no es algo transitorio, es algo con lo que la sociedad tiene que aprender a vivir y llegamos a ese punto. El nombre de la obra Marvels es Prodigios, es la forma en la que Sheldon nombra a todos estos tipos de personas que están apareciendo. Vemos después una evolución también natural, ¿no?, de la sociedad. Empiezan a hacerse como famosos, ¿no?, como gente VIP, copan revistas, la atención de los medios, están en la jet set, en las reuniones principales. En ese caso, destacar el papel de los Cuatro Fantásticos, que es como la realeza de esa sociedad americana, son como los reyes. En cambio, aparecen los mutantes. Y los mutantes es otra cosa. Y la sociedad la ve como otra cosa, porque estamos hablando que la habían aceptado desde el punto de vista de que eran uno de los nuestros, ¿no? Pero los mutantes es el siguiente paso evolutivo. Y vuelven los miedos. Vuelven los miedos es, oye, esta gente nos viene a sustituir a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces hay un rechazo hacia los desconocidos, que ya hemos hablado siempre, que en Marvel los mutantes es una metáfora de lo que es el rechazo a esas minorías, ¿no?
Entonces vienen esos miedos, los mutantes es otra cosa. Y después ya llegamos a finales de la década de los 70, ¿no? Y se refleja también una situación que se da en los cómics. O sea, Marvel en esa época empieza a vivir malos momentos de ventas. Ya la gente no le llama la atención los cómics, están perdiendo fuelle con frente a la televisión. Y eso en la obra se refleja como el descrédito hacia los prodigios. Empieza el clásico JJ Jameson, ¿no? Desacreditando a Spider-Man. Eso es ya generalizado. Vemos escenas de descrédito hacia los Vengadores, hacia los 4F. O sea, hay un rechazo de nuevo de la sociedad. Pero Sheldon se preocupa porque dice, oye, no deberíamos venerarles. Son como dioses realmente. Nos están sacando las habichuelas, sobre todo la aparición de Galactus. Es tremendo, ¿no? Porque eso ya no es atrapar a un delincuente de poca monta que esté haciendo un robo, sino que es un dios que está llegando a la Tierra para destruirnos, y si no hubiera sido por estos personajes que nos están salvando. Y ahí viene una gran decepción por parte del personaje, porque se da cuenta que incluso después de pasar eso, sigue el descrédito en los medios hacia los superhéroes, el desagradecimiento, y la obra termina, si no me corregí, con una frustración, podríamos decir, de Sheldon. Se aparta de esto ya, se centra en su familia, porque lo está viviendo ya demasiado, de una forma bastante personal, ¿no? Quizá Víctor, la parte de periodismo, podría a lo mejor dar algún toque de esto. Él estaba perdiendo la visión crítica, estaba ya sintiendo algo más por esos personajes, una veneración, se estaba sintiendo mal porque el resto de la sociedad les atacara, y al final lo que hace es apartarse de este mundo, ¿no? Yo quizás, no sé qué os parece, sería un poquito la reseña de la parte no histórica de la obra. Yo añadiría una cosa que ha sido lo que quizá a mí más me ha metido en la historia, y es que al principio vemos que Sheldon lo que quiere es irse a Europa. Irse a Europa porque está sucediendo una guerra a nivel mundial y porque se entiende que quizás es el gran evento del momento, y posiblemente teniendo en cuenta cuando se escribe la obra y después de escuchar la bio, posiblemente sea el gran evento del siglo pasado. Y a eso, cuando a él le surge la posibilidad de ir, ya han aparecido esos prodigios y él decide quedarse y hace un alegato diciendo que es más importante lo que está pasando aquí que una guerra mundial. Un alegato periodístico, ¿verdad? Claro, él mismo impone que lo más importante que está sucediendo en el mundo, y por lo tanto el mensaje que yo entiendo del cómic, lo más importante que ha sucedido en el siglo pasado, según Marvel, ha sido precisamente el nacimiento de estos superhéroes. Entonces eso a mí me metió muchísimo. Luego ya es verdad que entrar en otros factores de la incertidumbre esa, no saber interpretarlo, al final siempre lo novedoso suele ser muy bonito y suele ser siempre, o sea, eso es un partido nuevo, no sabe la gente lo que es, bueno, lo vota. Surge esto tal, no, la gente no lo ha probado, lo usa, tal. Siempre lo nuevo suele ser bien recibido porque es una novedad y todas las novedades a todos nos gustan. Y eso se puede ver en el cómic, se puede ver cómo va, la relación se va deteriorando, cómo cambia, cómo mejora y sobre todo cómo la manipulan mucho los medios. O sea, al final creo que siempre se ve a un medio de comunicación como el encargado de manejar y reflejar la opinión de la gente. Al final es lo que ocurre en la realidad. Pero creo que en el cómic se ve muy bien. Pero yo me quedo sobre todo con eso que te he dicho. A mí lo que me mete en la obra, comprándote tu análisis, antes le añado eso. Que él, entre irse a una guerra mundial y quedarse aquí porque ha aparecido un hombre ardiendo y otro que nada, se queda aquí. Es el valor añadido de la parte periodística que yo decía que tú lo ibas a ver. También en esa línea ya diría, como comentario de la reseña, ese punto en el que él está haciendo un libro sobre esos personajes y la preocupación como autor, como periodista, de cuando vaya a publicar la obra, coño, voy a llegar en el momento de descrédito. ¿A quién le va a interesar esta obra? ¿Nadie la va a querer comprar? Claro, y porque él se siente con el poder, con el famoso cuarto poder de hacer cambiar y mostrar una realidad que él ve. O sea, él ve que los prodigios estaban maltratados, que Spider-Man es inocente. Él lo ve, él lo tiene y dice, lo voy a demostrar, y en el momento que lo publico, esa demostración tiene peso. O sea, yo lo puedo decir, pero... Ese puntito de periodista de investigación, que es prácticamente un detective buscando exculpar a Spider-Man. Efectivamente, ¿no? Ese punto de que en el momento de que esté escrito lleva razón. O sea, tú lo puedes decir, lo puedes... yo te puedo contar mil cosas a ti, pero en el momento en el que salga en un periódico, a pesar de que haya escrito yo, ya el periódico te da la fuerza para pensar que eso es verdad. Entonces eso es lo que él busca. Él no consigue publicarlo, busca otra forma y busca sacar su libro. Y eso también está muy, muy dentro de la obra. Sí, yo ahí creo que
bueno, primero, el enfoque inicial de la obra aquí, Phil Sheldon, es un enfoque egoísta, en el sentido de lo que busca es lo mejor para su progresión en la carrera periodística, ¿no? Sí, sí. Y no tiene ningún tipo de afinidad con estos personajes, más allá de estar buscando un nicho donde poder especializarse, destacar y hacer su carrera y pagarse una buena jubilación, ¿no? Que es como casi lo que anda buscando todo el rato, ¿no? Pero luego sí que, evidentemente, cuando entra y ve que tiene que contar, al principio solo fotos, ¿no? Y lo que intenta es hacer fotos artísticas, estar donde no está nadie, buscar ese primer plano, esa exclusiva, pero luego se va centrando en lo que en tener un impacto en la opinión. Y entonces casi el tener una columna, el poder escribir y complementar esas imágenes para inducir a una opinión, es su tendencia, ¿no? Y es lo que quiere, evidentemente, para cambiar esa percepción que la sociedad tiene sobre estos personajes, percepción que está construida generalmente por los propios medios de comunicación, que están constantemente, periódicos, que ahí está el Bagel, ¿no? Como casi el sensacionalista, ¿no? El malo de la película, el que sobre todo está queriendo atacar a Spiderman, ¿no? Y luego los medios de comunicación que bueno, que intentan estar siempre en el directo, ¿no? En ese evento de última hora sin saber qué está pasando, informando en tiempo real para provocar el pánico, ¿no? Que es el efecto ¿Habéis dado colateral que tiene. cuenta? Hay una viñeta que casi que da respuesta a una pregunta que podréis tener muchos de por qué esa inquina de Jameson hacia los superhéroes. Y hay una conversación con Sheldon, ¿verdad? Que dice, es envidia. Sí, Es sí, sí. envidia lo que tiene. Que es un poquito Sí. la línea que decíamos antes de cuando no lo ve como alguien de nosotros, como le ve a alguien superó, algo a lo que yo no puedo llegar, pues lo ataco. No puedo estar en ese nivel, ¿no? Entonces ese análisis social que hace, intentar romper esa tendencia, que luego se acaba dando cuenta, ¿no? de por qué lo hago, ¿no? O por quién trabajan estos Marvels, ¿no? Pues por los que no opinan, pero muchas veces nos creemos que la opinión general es la de los 4 trolls de Twitter, ¿no? A día de hoy, que son los que generan la opinión pública, ¿no? Ahora se hacen periódicos poniendo 4 tweets de 4 degenerados y ya tienes una noticia a nivel nacional, ¿no? O incluso ni 4, con uno ya te basta. Y eso es un poco lo que llega un momento en el que le da el clic, ¿no? Ese descubre que también hay personas que opinan como él, ¿no? Y por qué no va a contar esa historia. Y bueno, si luego tiene esa visión comercial de quiero escribir el libro que me jubile, ¿no? que parece que aquí es una reivindicación del periodismo que es de tiesos, ¿no? Que está muy mal pagado, ¿no? Que necesitas un pelotazo para poder morirte con dinero, ¿no? Para vivir. Hombre, algo de razón hay. Sí, no, evidentemente. No, lo del periodismo, lo de los salarios y las condiciones laborales del periodismo, eso da para otra obra, ¿no? Para llorar mucho. Y sí, yo creo que al final eso hay hay distintos prismas, ¿no? Se va viendo la evolución del personaje, pero siempre tiene ese lado egoísta, ¿no? Que al final lo que busca es su propia subsistencia, eso sí, remando a contracorriente e intentando generar una opinión bastante complicada, ¿no? ¿Y tú, Sandra, algo que quieras comentar de esta parte de análisis? Bueno, la verdad es que el tratamiento que se da a Sheldon, al periodista, me parece también de una evolución lógica por los años, en el sentido de el primer impacto, en cierto sentido, empieza siendo negativo, también cuando los mutantes aparecen, que si os dais cuenta, las páginas en las que se ve a Cíclope y a otros están como entre rojo y negro, como simbolizando ese miedo, y de cómo poco a poco, conociendo también a la niña que había en su desván, de cómo las hijas sí la ven más como una igual, en esa parte como la inocencia infantil de no tener tantos prejuicios y de cómo poco a poco va modificando su punto de vista, me parece muy acertado y eso se muestra tanto a la hora de guión, de cómo es ese proceso de evolución, como con el dibujo, con eso que he dicho de los mutantes, con un aspecto casi terrorífico, como si fueran demonios, seres oscuros, cuando realmente son igual de superhéroes que el Capitán América, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, pero ese ser diferente y tan distinto que siempre ha acompañado a los mutantes, con ese entorno tan de miedo,
porque en la etapa de Claremont y de otros autores se veían a los mutantes como unas pobres personas que querían ayudar, los X-Men, pero que la sociedad los repudiaba por ser distintos. Aquí, en cambio, vemos cómo al principio a cualquiera que abre esas páginas nos pueden llegar a causar como miedo, incertidumbre de su aspecto, de ser unas, por así decirlo, aberraciones. Hemos perdido a Sandra. Bueno, parece que se ha ido, ¿no? Seguimos nosotros. Se ha congelado. Sí, se ha quedado pillado. A mí sí me costó más, leyendo con lo que dice Sandra, sí me costó más un poco conocer cuál era el problema. De hecho, te lo pregunto en la batería de preguntas, ya lo voy a borrar, evidentemente. ¿Cuál es el problema con los mutantes? Es verdad que me costó más interpretarlo. Luego sí es verdad que con la explicación que tú has dado ahora, el tema del miedo a que sean la raza nueva que les va a dar la vuelta y les va a suceder, sí que es verdad que se interpreta un poco mejor, pero eso sí es verdad que dentro de la narrativa o yo soy muy torpe o no queda quizá tan claro, ¿no? Bueno, quizá no esté explícitamente, ¿no? Es más una interpretación, ¿no? Pero bueno, Sandra, que te hemos recuperado. Sí, es que se va solo. No te En preocupes. fin, los tiempos de cuarentena que son difíciles. Pero estaba diciendo algo muy interesante, porque estamos diciendo que la obra, desde el punto de vista de Sheldon, esa imagen oscura de los personajes es la que él está percibiendo. Es ese temor que él tiene hacia esos personajes, ¿no? Que nosotros siempre lo hemos percibido como seres buenos, de luz, a la Patrulla X, y por primera vez es como el miedo de, oye, que estos pueden ser peligrosos. Otro enfoque distinto. Pues sí. Yo, fíjate, la disfruté releyéndola la semana pasada, ahora analizándola con vosotros la vuelvo otra vez a disfrutar. Te das cuenta con este análisis que hemos hecho que la historia tiene mucho más calado y más trasfondo que simplemente ser un recorrido de la historia de Marvel y que podría ser lo que primero vende. Y a mí es que esto me encanta. Y además es que es muy fresco, ¿vale? Yo os digo que lo leí hace un huevo de años, lo vuelvo a leer cada cierto tiempo, la vuelvo a leer, cada vez que la leo me resulta fresca. Es una obra que disfruto siempre que me acerco a ella. Bueno, por ir continuando, ¿verdad? Que hay muchas cosas que tratar, se nos está yendo ya esto de las 2 horas. Víctor, empieza con tu metralleta. Pues mira, Eres la primera la has hablado un poquito antes, que Antorcha Humana es la que aparece al principio del todo. Eso lo hemos comentado. El hijo de Phineas Thomas Orton y las similitudes con los Cuatro Fantásticos, si es el primer superhéroe, que eso creo que no lo hemos dicho. Digamos, Antorcha Humana es el primer héroe creado en Timely Comics en el 1939. Vale, pero en la línea temporal es el más viejo, por así decirlo. Yo diría que sí. ¿Más que Thor, por ejemplo? Bueno, es que Thor, a ver, tú dices dentro de la línea de Marvel, Claro. o sea, dentro del universo. Claro, Thor es un dios. Thor estaría ahí seguramente desde hace muchos más años. Te quiero decir, a nivel de editorial es el primero. Lo crean en el 39 en Timely Comics. Ahora, después con la retrocontinuidad, a lo mejor sí han aparecido personajes anteriores, ¿vale? Pero yo creo que sí es el primer superhéroe, llamándole superhéroe, porque, a ver, en los cómics de Timely Comics y de otras editoriales se estilaba mucho el personaje del justiciero enmascarado, ¿vale? Tipo Sí, llanero solitario. Sí. Eso también está en los cómics, pero no eran superhéroes, ¿vale? Yo creo que Antorcha Humana es el primero al que le dan unos poderes, digamos, sobrenaturales, ¿vale? Y después el siguiente es Namor, me parece. Yo creo que no me equivoco mucho, ¿vale? Que podríamos decirlo así, ¿vale? Vale. Y luego, ¿quiénes son Ángel, Águila Fantasma y Railway Kid? Vale. Pues son precisamente, hilando, como los periodistas gusta hilar, son estos personajes que te decía, estos héroes que estaban en las calles de Nueva York, pero que no eran superhéroes, ¿vale? Tú, de hecho, me preguntabas una viñeta y dice, hay uno saltando que parece Superman. Ese es Ángel, precisamente. Ajá. Ángel es ese. Es un héroe de los cómics de los años 30. Thomas Holloway. Y después Águila Fantasma es otro personaje similar. Rawhide Kid, que también lo mencionan, es un pistolero del oeste, de cómics del oeste, vaya. O sea, que son héroes, digamos, de cómics anteriores a la etapa
de los Marvels, de los prodigios. ¿Vale? Vale. Luego, viendo la obra, y por darle otro toque periodístico que lo hemos hablado antes, se supone que empieza en el 39 y la primera televisión que se abre en América es en el 1930, la CBC y la NBC. O sea, pues lo digo porque, a ver, por si se puede entender un pequeño error de continuidad, no podía haber un sistema televisivo a la vez que hay que sale allí. Ahí sale la tele, la gente dando discursos por la tele y tal, eso en esa época no existía. Me apetecía contároslo. Sí, sí, curioso. Y luego, a ver, ¿qué más que tengo por aquí apuntado? Tiki. Mientras que piensa, te he dicho antes lo del primer superhéroe Antorcha Humana. Namor es el primer antihéroe de los cómics. El concepto de antihéroe, que también tú me preguntaste, que te llamaba la atención, pero es bueno, es malo porque ataca, es un antihéroe. Pues el primer antihéroe, no te digo de la literatura, que habrá habido más, del mundo del cómic, fue Namor. Vale, luego que no hemos hablado sobre la aparición de Ben Urich, que me llamó mucho la atención. Tú me preguntabas que si el Ben Urich que se comenta es el mismo de The Pulse, claro, se puede hablar igual que de Daredevil, todo eso. Que, sí, que Jameson y eso también ahí lo podemos haber metido. Sí. Luego, Pietro y Bruja Escarlata, esto a lo mejor no tiene nada que ver tanto con el cómic, pero ¿son mutantes o no son mutantes? Tú los mencionas por la imagen que aparece en el cómic de presentación del equipo de los Vengadores. Claro. Sí, son mutantes. Esa formación de Vengadores, lo original que tenía es que se habían ido los pesos pesados. Se había ido Thor, se había ido Iron Man, se había ido Hulk, incluso el Hombre Hormiga y la Avispa. Y el Capitán América forma un equipo de Vengadores con villanos reconvertidos. Pietro y Wanda son mutantes, hijos de Magneto en el momento de publicación de esta obra de Marvel, antes de que se me echen todos los trolls a la cabeza. En ese momento son hijos de Magneto y estaban en la Hermandad Diabólica de los Mutantes, creo que se llamaba. Eran villanos. Y Ojo de Halcón era villano también. Entonces son villanos reconvertidos y forman parte del equipo de los Vengadores. Son mutantes, efectivamente. La nación neutral de Alberia, ¿qué es? La Alberia es una nación ficticia, independiente, está ubicada en Europa, en la zona de los Cárpatos, y es una nación que gobierna el Doctor Doom, el Doctor Muerte, ¿vale? Es un reinado absolutista el que tiene allí, pero tiene, por ejemplo, embajadas. En Nueva York hay una embajada de la Alberia, se ve en algunos cómics de Spider-Man y demás, y bueno, pues hay muchos cómics, creo que en Secret War, ¿verdad, Pablo? Hay una incursión en la Alberia. Secret War se desarrolla al inicio en la Alberia, y no sé si en algún caso, con la Bruja Escarlata, cuando estuve analizando el personaje, si te pregunté yo, creo que por la Alberia, si no recuerdo mal, cuando estábamos charlando. Ella tiene origen también europeo. Claro. Puede que haya pasado por allí, pero no lo diría ahora mismo. No sé si fue en ese número, en algún momento sí que hablamos de eso, y sobre todo yo creo que se venía a colación con oye, y esto se desarrolla en el mundo real, porque claro, veías países ficticios, pero luego tú dices, oye, está Nueva York, y era eso que hablábamos incluso el mundo real, claro. el mundo real, pero introducen elementos ficticios como es la Alberia. Claro, y hablábamos ahí de la diferencia. A lo mejor la Alberia, tú le miras los datos y resulta que es Rumanía, ¿sabes? Que no sí. La República Checa, y le han cambiado el nombre, pero está por la zona de los Cárpatos. Igual que por ahí hay otro paraíso fiscal, ¿no? En el sudeste asiático también. Madripur, ¿no? Madripur. Eso es, sí. Pues sí. Que a lo mejor es Hong Kong, en realidad, ¿sabes? Que no sé, pero... Huele a eso. Vale, pero bueno. Luego, el Conde Nefaria, ¿quién es? Bueno, tú me preguntabas Nefaria, Atuma... Atuma también te la preguntas, sí. En el mismo saco. Son villanos clásicos de Marvel. Villanos de los Vengadores, ¿vale? Pero vamos, yo creo que lo he dicho en algún programa anterior. Hay una saga de los Vengadores contra el Conde Nefaria. O sea, eso es Dragon Ball llevado a los cómics. O sea, combates de Thor contra... Es que el Conde Nefaria al principio es como un científico con monóculo, bastón ahí y tal. Después sufre un experimento y se pone como una especie de Superman. Es de los villanos más poderosos de Marvel, en realidad, el Conde Nefaria. Y hay combates con Thor en plan derrumbando rascacielos. O sea, es brutal. O sea, es la parte más palomitera de los cómics, te coges una saga de Nefaria y lo disfrutas un huevo. Que eso me ha recordado un comentario en la obra, cuando Namor invade la ciudad de Nueva York, ¿no? Y hace ese desfile militar y dice, no ha destrozado nada, y lo poco que ha roto
Lo ha pagado, ¿eh? Lo ha pagado. Que aquí, entrando y diciendo, señores, está todo pagado, ¿eh? Aquí Pues, los cómics de Vengadores, con que lo pague Tony Stark, ya. Pero tiene que tener mucha pasta Tony Stark para enmendar todo. Pues esa podría ser la siguiente pregunta. ¿Qué tiene montado Namor para aparecer ahí con cangrejos Una mecánicos? marisquería. Bueno, Namor es, digamos, lo que en mitología. Bueno, lo que es. No sé si te has visto la película Aquaman en DC. Sí, bueno, pero es que claro, en la peli de Aquaman Quiero decir, había es ¿qué era? Un pulpo tocando el tambor, eso es una locura. Sí, pero que Namor es el gobernante de las profundidades. Es el Poseidón de la mitología, ¿sabes? Es el rey de ahí. Entonces, pues nada. Muchas veces los ataques que hace a la superficie es por eso, ¿no? Por ver que no se está respetando la naturaleza marina. O sea, entonces por eso es un antihéroe, ¿no? Porque dices tú, yo está defendiendo la naturaleza, sí. Pero no hace una guerra, por ejemplo, ¿no? Pone la vida de los animales por encima de los humanos a veces, ¿no? Y ahora la última ya, que es un super spoiler, un spoiler dentro de la zona de spoiler. ¿La muerte de Gwen Stacy es canónica? ¿La del cómic? Sí. Es tan canónica que respeta en la viñeta. Hay el tip, no, te voy a hacer otra referencia. Cuando hace el chasquido Tano del snap, ese snap del chasquido en los cómics tan recreado, el snap de la rotura del cuello en la caída de Gwen Stacy también es mítico. O sea, hay muchas reconstrucciones de esa viñeta e incluyen el snap. Si te vas a la propia Marvel, si no recuerdo mal, en esta obra se incluye, mira, chiquitino, tío, abierto el cómic justo por ahí. Se incluye el snap, no sé si se ve ahí, snap. Sí, de verdad, se ve. Porque muere, digamos, del tirón. Creo que es lo mejor que tiene la película de The Amazing Spider-Man 2, que no ha sido muy querida. Creo que lo mejor que hacen es la recreación de la muerte de Gwen Stacy, cuando está cayendo y le tira la red y justo en el momento de frenar esa caída, esa velocidad, el latigazo cervical, digamos, ¿no? Que por cierto, cuando estuvimos con Spider-Man Azul, no se hablaba, no salía la escena. No, o sea, estaba hablándole a un personaje. Claro, se daba por entendido. Bueno, ¿te acuerdas, Pablo? Había una viñeta que él iba a ese puente y ponía unas flores, si no recuerdo mal. Eso es. Ya estás atando cabos. Sí. Y esta era la pieza que me faltaba, solo que ahora esto es con otra cámara. Bueno, sabéis que Stan Lee, por ejemplo, en diversos reportajes, defiende al guionista de esa obra porque en aquella época eso supuso un boom, o sea, hubo un montón de haterismo en correo de lectores protestando por la muerte de Gwen Stacy. Y ellos querían hacer un golpe de efecto, pensaron en matar a la tía May primero y después pensaron que iba a ser más potente la muerte de Gwen. Pero bueno, sí, es totalmente canónico. Víctor, todo lo que ocurre en plan referencia histórica a Marvel es canónico. Por mi parte no tengo más dudas, chicos. Yo sí tengo aquí un par de detallitos, ¿no? De la obra. Hay uno en la última viñeta que se hace Phil Sheldon una foto con un chavalito, el repartidor de periódicos, ¿no? Que me llamó la atención por la forma. Que remarcaran la negrita del nombre, ¿no? Claro, dice, se llama, si dice me llamo Daniel, pues dice, vale, pero cuando dice Danny Ketch, directamente me voy a buscar Danny Ketch, ¿no? Y bueno, personas que no tenían ni puñetera idea de dónde ubicarlo, ni hacia dónde iba, ni eso, si con ese concepto de los años, realmente es un personaje que aparece en los últimos tiempos, ¿no? Y que se me ha ido... Tú mismo tienes la respuesta, tú te la has buscado, yo lo tengo aquí, vamos, te lo puedo decir. Sí, es que vamos, se me había ido la Ghost Rider, ¿no? Aquí una de las encarnaciones de Ghost Rider, que han sido varias personas. Claro, ya cuando me dice que es una reencarnación, y digo, madre mía, esto tiene pinta de ser más complejo de... Pero mira, eso me va a dar pie a entrar ahora en la sección de curiosidades. Esta la tenía para el final, ¿vale? Pero te la voy a tomar. Porque es que le da todavía un puntito más a la obra. El Danny Ketch Ghost Rider nace, digamos, en 1990. Por lo que en la creación de este cómic, Busiek ya sabe que Danny Ketch es el motorista fantasma. Y el puntito que le da de decir, es como que se está retirando de esto y usa a ese niño como ejemplo de normalidad, de sociedad de la normalidad, y precisamente lo que está presentando es un Marvel más.
O sea, es como que Sí, sí. la idea de han venido para quedarse, pero en su máxima expresión, ¿no? Y una cosa más, aquí en la boda de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí, Eh, las bodas era un clásico de los especiales de Navidad de Marvel, ¿no? de los anuales. Eso, de los anuales, ¿no? Esta apareció en algún anual y Sí, es sí, más, totalmente. ¿también es Stan Lee el que oficia la boda? No, hay otra curiosidad. Es que como sale de espalda, pues Mira, no sabía yo. aquí quiero, antes de empezar en curiosidad, voy a hacer un aviso a oyentes. Esta parte de curiosidades, si tenéis la posibilidad de tener cómic delante, por favor, la pausáis y os vais a la página y lo miráis, porque es riquísima. Voy a irme a la curiosidad que me ha comentado Pablo de la boda. En esa splash page de la boda, si te fijas bien y buscas, no te cuesta mucho trabajo, una vez te lo digo que lo busques, encuentras a los Beatles, a Dick Van Dyne, el de los jeans de Mary Poppins, Sí. que es de la época, de los años contemporáneos. Y Kirby y Stan Lee están en la puerta de la iglesia, pero no se ven. Es un guiño que hace Ross, porque en el cómic original llegaban vestidos de traje con sombrero de copa a la boda y no les dejaban entrar. Y en esta imagen tú ves en la puerta de la iglesia que hay alguien hablando con alguien para que no entre. Y están comentándole a Nick Furia algo. Y es que le están diciendo, hay dos tipos que se quieren colar Es un guiño a una escena histórica de los cómics. En este caso no oficia la boda Stan Lee, pero iba de invitado con Kirby y estaban detrás de la puerta. Y es muy, muy curioso. De hecho, en otros enlaces que vamos a poner en la web, que puedes ver las viñetas originales, creo que se recrea eso. Y podéis ver las viñetas originales donde se ven con trajes de copa. Pero bueno, si me permitís, por ordenarlo un poquito. ¿Y es del anual o no? Esto no lo tengo confirmado. Te diría que sí, pero me gusta siempre llevar y con papeles. No lo tengo apuntado exactamente el anual, pero juraría que sí que es de un anual. Es de un anual, ¿vale? De los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Os voy a decir algunas curiosidades, ¿vale? Ya os digo, es simplemente para que la gente lo pare y lo busque. En el número 1 os destaco algunas cositas. Podemos ver a Clark Kent y a Lois Lane entre los periodistas que están presenciando la presentación de la antorcha humana. Cuando está dentro de la urna y hay un montón de periodistas sacando fotos, pues está Clark Kent y Lois Lane. Y esto nada más que hace falta que te lo diga, que tú cuando mires lo ves, porque es el Clark Kent de las gafitas, la Lois con el pelito, o sea que lo ves claro. Después, esta es más difícil de ver, está Billy Batson, que es Shazam en DC, el niño que se transforma en Shazam, vendiendo periódicos. Y de hecho va con los trajes rojos y amarillos, dorados, típicos de Shazam. Hay una viñeta que creo que ya esto lo hemos comentado en otro programa, Pablo, porque es un cuadro que a mí me gusta mucho, que es de Edward Hopper, que se llama Nighthawks, que es la típica cafetería de esquina que se ve desde fuera las personas sentadas en la barra. No sé si conoces la obra a la que te digo. Pues hay otra viñeta recreando ese cuadro, pero es que esto ya ha pasado en otro programa, que no recuerdo ahora en cuál, pero ya lo hemos hablado esto en otra ocasión. Esta te la enseñé yo, Pablo, en un día que nos estuvimos comentando. Aparece Popeye en el número 1, sí, haciéndole unas preguntas sobre el Capitán América. Aparece un marinero con el ojo guiñado y la típica pipa. Sí. Popeye. En el número 2 tenemos en la apertura de la Galería de Arte de Alicia Master, que es la ciega amor de la cosa. Aparece Elizabeth Taylor entre los invitados. O sea, están ahí dando sensación de alta sociedad de los cuatro Fantásticos. Y lo comentabas tú antes, Pablo, si te quedas con ganas de saber más sobre la niña mutante Maggie, es una de las cosas que se retoman en la secuela El ojo de la cámara. Es que, vamos, la portada del número 2 el rescate de la niña ante una... me estoy fijando ahora. No existía antes, ¿vale? No existía, sí. O sea, no es el típico comentario de Marvel haciendo referencia a algo histórico, sino esa niña nace ahí, pero tiene continuidad en la secuela de Marvel del ojo de la cámara. O sea que si queréis saber algo más de ella, pues ahí lo podéis ver. Ya saltamos al número 4, pues el número 3 totalmente todo Galactus y Silver Surfer, pocas referencias. En el número 4 ya final hay otra fiesta de periodistas y vuelve a estar otra vez Clark Kent, Lois Lane, y en este caso también va Jimmy Olsen acompañando a todo el trío.
Y otra curiosidad muy, muy llamativa, ¿os acordáis que se monta Sheldon en un taxi para seguir al Duende Verde y demás? Es un número dedicado a Spider-Man. Pues el taxista es John Romita, un dibujante clásico de Spider-Man, en un homenaje. Y de hecho en los extras del cómic lo comenta John Romita que como Ross hace dibujo en base a fotografía, le hicieron una sesión de fotos y dice, creo que he quedado demasiado histriónico en los gestos que hago en el taxi. Y entonces hacen el dibujo de John Romita y demás. Esto, bueno, simplemente eran unas curiosidades que quería destacar y quería un poquito, digamos, separarla de lo que son las propias referencias a cómics Marvel, que eran cositas un poquito fuera de lo normal, ¿vale? Y ya me callo. Bueno, hemos comentado que como no es sonoro, que es visual, en la web vamos a poner unos enlaces a un blog, podéis darle ahí todos los cariños al autor, en el que va comparando viñetas clásicas con viñetas Marvel y eso es fantasía, ¿vale? Eso hay que verlo, sí. No lo podemos transmitir aquí en el podcast. Estupendo. No sé, ¿os habéis despachado a gusto? Está bien. Ha molado. Vale, pues entonces yo me apunto para cuando llevemos unos cuantos programas más de Marvel, volvérmelo a leer, a ver si voy a pillar alguna cosita más. Es un formato, un formato de podcast que sea la relectura del novel. Que sensacione toda la tipa, sabe el tiempo, como ver las obras que ya hemos visto. Marvel's Reloaded, ¿no? Aquí volviendo a visitar esto. Como, yo creo que tiene que ser como los episodios de Los Simpsons, ¿no? Que lo ves 20 veces y siempre le sacas algo nuevo. Hemos inventado un formato, porque ese programa sería escuchar nosotros el podcast anterior y hacer ahora un análisis de lo que dijimos en el podcast anterior y cómo lo vivimos. Sí. Que si alguien está escuchando y a partir de este momento otro podcast de cómic hace esto, que sepa que nos están robando la idea. No en cómics, en juegos de mesa lo hemos hecho entre hemos jugado un juego que hemos jugado varias veces, lo hemos jugado una vez, hemos hecho la tertulia y lo hemos vuelto a jugar y todas las opiniones las hemos tenido que tirar a la basura. Es un formato interesantísimo. Es un buen Sí. Lo dejamos para pues nada, con esto yo creo que ya hacemos escala volvemos a la base, ¿no? Y nos quedamos ya pendientes del próximo episodio en el que vamos a leer ese libro de la leyenda de Wonder Woman. Volvemos al mundo DC, volveremos al mundo Marvel, para aquellos que son Marvelitas de golpe en el pecho, y volveremos a leer y seguiremos leyendo cosas interesantes. Así que, Sandra, Víctor, Manuel, a ver si pronto nos vemos en físico. Este programa ha sido un gustazo, me he quitado un peso de encima histórico. Tenía que hacer un programa sobre Marvel y lo he hecho. Y ya me quedo súper a gusto. Ya en la lista de tareas de hacer antes de morir, ya has puesto otro tipo. Pues nada, oyentes, nos vemos en el próximo vuelo. Cuidarse mucho y esperemos tocarnos pronto. Otra. Adiós.